Los Generales de Dios 4. Editado por Ariel Vilcaticona. Los Generales de Dios 4. Los Evangelistas de Sanidad. Lester Sumrall. Correr con una visión celestial. Era la mañana de su 17º cumpleaños y Lester Sumrall estaba muriendo. Después de meses de permanecer enfermo en una cama con tuberculosis, había llegado a su fin. Todos estaban de acuerdo en que su vida estaba por terminar. La tos que sacudía sus pulmones estaba fuera de control. Su almohada, salpicada de sangre por los espasmos a lo largo de la larga noche, era testigo de su vida destrozada. Este fatídico día, el 15 de febrero de 1930, fue fuera de lo común. El demacrado joven, de 42 kilogramos de peso, comenzó a toser despidiendo porciones de tejido que, según lo declarado por el doctor, eran parte de sus pulmones. Sacudiendo la cabeza en señal de derrota, el doctor entró en la habitación de Lester por última vez. En 2 horas, su hijo estará muerto, dijo gravemente, ante George y Betty Sumrall. Ese es el sonido de la muerte en su garganta en este momento, y ese tono azulado en su rostro significa que no está recibiendo suficiente sangre para que su cuerpo viva. Morirá esta noche. El doctor abandonó la casa de Sumrall y regresó a su oficina para preparar el certificado de defunción de Lester. Dejó en blanco la hora exacta de la muerte, sabiendo que era solo un detalle administrativo fácil de atender. Su padre tendría que recoger el certificado de defunción a primera hora de la mañana para poder ir a comprar un terreno para sepultarlo. George Sumrall era un hombre rudo que apenas creía en Dios y definitivamente no creía en el poder de la oración. Se alejó del lecho de muerte de su hijo con una mezcla de pena e ira. Betty Sumrall era todo lo contrario, firme creyente en el poder de Jesucristo para salvar y sanar, no estaba lista para renunciar a su hijo. Se quedó junto a la cama de Lester, llorando para que Dios interviniera y salvara su vida. A medida que la noche avanzaba, el joven se asustaba más. ¿Era este el final de su vida, con solo 17 años de edad? Ciertamente, él no quería morir. Postrado por el dolor en la cama, se volvió hacia la pared. De repente, parpadeó y se encontró contemplando la visión de un ataúd suspendido en el aire, abierto e inclinado hacia él. Las paredes interiores estaban forradas con un material blanco y sedoso preparado para un cuerpo de su mismo tamaño. Supo que el ataúd era para él. Volviendo la cabeza hacia el otro lado con miedo, Lester vio otra visión, y era de una Biblia, prácticamente la más grande que se pudiera imaginar. Se extendía desde el techo hasta el piso y tenía enormes letras en sus páginas. Mientras miraba con asombro, escuchó a Dios hablarle a su corazón. Esta noche, deberás escoger ese ataúd o ese libro. Quiero que prediques mi palabra, o esta noche morirás. Lester había huido toda su juventud de la idea de ser un predicador, pero no había forma de que prefiriera morir. De modo que le tomó al Señor su palabra y estuvo de acuerdo, diciendo: Dios, si la única manera en el mundo para que yo pueda vivir es predicar, entonces predicaré. Después de que él declarara su voluntad de someterse, algo se abrió dentro de su corazón. Se volvió hacia Dios, clamó por el perdón de sus pecados y le pidió a Jesucristo que lo salvara. Mientras su madre dormía irregularmente en una silla cerca del extremo de su cama, Lester Sumrall se convirtió en una nueva creación en Cristo. Todavía era un chico lleno de preguntas y conflictos, pero ahora pertenecía al Rey de Reyes. Se durmió como un adolescente terminalmente enfermo y despertó a la mañana siguiente completamente sano. Mamá, por favor tráeme algo para el desayuno, fueron sus primeras palabras a la mañana siguiente. Su madre apenas podía creer lo que escuchaba e intentó convencerlo para que no comiera. Luego, creyendo que le estaba dando su última comida, mamá Sumrall fue y llenó el plato de desayuno para Lester. Él comió hasta dejar limpio su plato sin problemas y asustó a su madre con su siguiente declaración. Mamá, ya no necesitas a ese doctor. Estoy curado, y voy a ser un predicador. Con los ojos llenos de lágrimas y un corazón lleno de alegría, Betty Sumrall alabó al Dios viviente. Los deseos de su corazón habían sido respondidos. Su hijo fue salvo, milagrosamente sanado y llamado para predicar. Un misionero de Dios gigante.
Para este muchacho pobre del sur, que crecía cerca de las playas de Pensacola, Florida, la dramática convocatoria para predicar se convertiría en un llamado rotundo que alcanzaría a todo el mundo con el mensaje de Jesucristo. El ministerio de Lester Sumrall abarcaría casi todo el siglo XX. Se convirtió en un misionero que se dedicó solo a Jesús y al mensaje de salvación, y sus compasivos viajes lo llevaron a 110 países y a 1000 ciudades para difundir el evangelio de salvación que cambia las vidas por medio de Jesucristo. A través de sus años de ministerio, Lester vio al Señor moverse de maneras poderosas y tocar al mundo con su Espíritu Santo. Él escribió: "He estado en cada mover de Dios a lo largo de todo el siglo XX. Crecí en el periodo posterior al movimiento pentecostal de Dios que comenzó con el avivamiento de la calle Azusa. Después de la Segunda Guerra Mundial, vi el movimiento de la lluvia tardía. Luego de eso, el avivamiento de sanidad con los ministerios de las grandes carpas, del cual yo fui partícipe. Más tarde, fui testigo del avivamiento carismático y el movimiento de la palabra de fe que le siguió. Lo respaldé y me convertí en parte de ese fluir del Espíritu de Dios. Ahora estoy listo para el último derramamiento del Señor sobre la faz de la tierra". Más que una voz para las multitudes, Lester Sumrall fue un verdadero padre de la fe para muchos jóvenes predicadores del Evangelio, incluido este autor, cuando era un joven pastor. La primera vez que lo vi fue en Tulsa, Oklahoma, en una de las conferencias de Word Explosión de la palabra de Bill Joe Daugherty. Años más tarde, finalmente lo conocí cara a cara mientras viajaba por Europa. En esa reunión, él me gruñó: "Estaré desayunando a las 7:30. Deberías estar allí". A la mañana siguiente, después del desayuno, soltó: "Vivo en South Bend. Deberías venir a visitarme". Realmente no sabía si esa era una invitación seria o simplemente una conversación educada. 6 semanas después, sin embargo, recibí una llamada de su secretaria, quien me dijo: "Pero nada limitaba la mano de Dios". Betty sabía la respuesta. Era una guerrera de oración implacable, de modo que oró a un Dios poderoso que respondía al clamor de sus hijos. Una noche, mientras oraba, tuvo una visión en que Jesús entraba en su habitación y la tocaba. A la mañana siguiente, en la mesa del desayuno, anunció: "Jesús entró en mi habitación anoche y estoy sana". El padre de Lester gruñó en desaprobación, pero apenas 3 días después, la señora Sumrall salió de su habitación con una bola de tejido humano adherido a sus vendajes. Lester nunca olvidó cómo se veía eso. Tenía un centro redondo y zarcillos que se extendían desde allí. Era el tumor canceroso, y estaba fuera de su cuerpo. Betty había acudido al Señor con su fe como la de un niño, y Él le había respondido con una maravillosa sanidad. Ella sirvió al Señor por 45 años más antes de unirse a Él en el cielo. Una deserción con una actitud. A pesar de las oraciones de su madre y de las liberaciones milagrosas que vio a su alrededor, Lester decidió evitar a Dios. Aunque asistía a los servicios de la iglesia con su madre, compartía la opinión de su padre de que todos los predicadores eran parásitos que vivían de los demás. Lester abandonó la escuela secundaria a la edad de 16 años y pasó sus días pescando y buscando formas de ganar dinero fácil. Fue entonces que la tuberculosis lo golpeó con una venganza. Después de meses de tratar de luchar contra la enfermedad, él se acercó a su prematuro final. Al borde de la muerte y del descubrimiento, experimentó las visiones del ataúd y de la enorme Biblia, y tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. La sanidad instantánea y completa de la tuberculosis de Lester estableció firmemente su creencia en un Dios que sana hoy. George Sumrall estaba feliz de que su hijo hubiera sido sanado, pero no estaba seguro de cómo había sucedido. Estaba entusiasmado con la habilidad natural del joven para tener éxito en los negocios, y asumió que continuaría ganando dinero para las necesidades de la familia. Sin embargo, 3 semanas después de su milagrosa sanidad, Lester escuchó al Señor decirle una vez más: "Tienes que predicar mi palabra". Con determinación, el joven se dirigió a su padre, voluntad fuerte, y le explicó que se iría de su casa para predicar el Evangelio. Él creía que obedecer a Dios era lo único que lo mantendría con vida. Furioso, su padre rugió ante su estupidez, le prohibió irse y salió de la casa.
Con lágrimas en los ojos, Lester corrió a su habitación y le suplicó al Señor una respuesta para este conflicto. ¿Debería obedecer a su padre terrenal o seguir el llamado de Dios? El Señor respondió su oración con una porción de la Escritura. Aquella sería la primera de cientos de veces a lo largo de su vida que el Señor usaría su palabra directa para dirección a Lester Sumrall. Dar orientación. Isaías 41:10 dejó una impresión duradera en su corazón. Y dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Bien, Señor, contestó él. Si estarás conmigo, estoy listo para ir. Con la clara seguridad de Dios, Lester empacó un pequeño bolso con sus pertenencias y se preparó para partir. Besar a su llorosa madre para despedirse fue difícil, pero él sabía que tenía que irse. Has orado durante años para que sea un predicador. Ahora que lo voy a hacer, todavía estás llorando, le dijo. Le hizo saber a su madre con absoluta determinación que no volvería a su casa. Iba a predicar para el Señor y permanecería allí, haciendo la voluntad de Dios, por el resto de su vida. Nada podría haber preparado a ese muchacho flaquito de 17 años para las aventuras que él le tenía reservadas durante los siguientes 66 años de su vida. Indiferente hacia los perdidos. ¿Recuerdas cómo Jonás se negó a ir a Nínive porque no quería que la gente de esa ciudad fuera salva? A pesar de que Lester se estaba moviendo en el llamado del Señor, realmente no le importaba la gente perdida del mundo. Estaba dispuesto a predicar la palabra, como había escuchado a los hombres de Dios desde que era pequeño, pero si la gente respondía o no, no significaba casi nada para él. Lester se fue de la ciudad con solo una maleta. Lo acompañó un amigo de la iglesia que quiso ir en busca de aventuras. Este joven también lo ayudaría a dirigir los servicios de alabanza antes de que él predicara. ¿A dónde debemos ir?, se preguntaban. Después de su primer día conduciendo por las carreteras rurales de la Florida septentrional, vieron una escuela vieja y vacía en un campo. Al buscar en los terrenos cercanos a cualquiera que supiera algo sobre el edificio, Lester encontró al granjero que era propietario del lugar. Le pidió al hombre si podía usar la escuela para predicar. A regañadientes, el granjero metió la mano en su sucio overol y sacó un juego de llaves. Con una sonrisa, el joven informó al hombre que él predicaría allí esa noche, y lo invitó a venir. Sumrall estaba en una misión para satisfacer la comisión de Dios para él. Exactamente 8 granjeros llegaron a la escuela esa primera noche para escuchar al muchacho delgado y adolescente predicar el evangelio. Pero los granjeros vinieron por deporte y para hacerle pasar ridículo. Se rieron del testimonio de su sanidad y pensaron que estaba inventando las historias. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó a sí mismo. Sorprendentemente, la segunda noche, 40 personas llegaron temprano a la escuela y esperaron afuera de la puerta. Querían escuchar al predicador que les hablaba y contaba historias. Así que, durante varias noches, Lester siguió contando su historia de salvación y sanidad, y cada noche venía más gente a escucharla. Pronto, dejaron de reírse de su mensaje y comenzaron a escuchar el evangelio de salvación de la palabra de Dios. Aunque a él todavía le importaba muy poco, la gente venía al altar cada noche para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. En su indiferencia hacia los perdidos, Lester hacía el llamado al altar y luego salía por la puerta, sin orar por ninguna persona o incluso ver quién había venido al altar para arrepentirse. Él predicaba para mantenerse con vida. Era simplemente parte de su acuerdo con Dios. Y, en lo que a él respectaba, las consecuencias de su predicación dependían por completo de él. No después de que el joven había conducido 6 semanas de servicios de avivamiento, los recién salvos comenzaron a pedir el bautismo en agua. Más de 60 personas caminaron hacia el arroyo local y fueron bautizadas por el delgado pequeño predicador, como lo llamaban. Recordando lo que había visto hacer por otros ministros en el pasado, Lester bautizó a estas personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y comenzaron a caminar en la novedad de vida. Sin embargo, para este predicador que ahora tenía 18 años, era como si actuara en un escenario, separado, de alguna manera, de la realidad de los corazones y las vidas cambiantes a su alrededor.
Él solo veía cómo Dios se ocupaba de las personas que se sentían atraídas por el Evangelio. Viajó por Florida, Luisiana y Tennessee, y siguió predicando con un feroz celo en cada iglesia que lo invitaba, pero no sentía compasión por los que venían a escuchar. Estaba enojado y disgustado con ellos más a menudo de lo que era amable y cálido. El camino al infierno. Entonces, una noche, todo eso cambió. Se estaba produciendo un avivamiento a gran escala en una pequeña escuela rural en Tennessee, donde Lester estaba predicando. El servicio comenzó, y las alegres alabanzas se elevaban al Señor en una cálida armonía. De repente, la escena frente a él cambió drásticamente. Ya no estaba sentado en el salón, ni estaba al tanto de nada ni de nadie a su alrededor. El joven recibía su segunda visión de parte de Dios, y era aún más dramática que la primera. Era una visión que compartiría con millones de personas en todo el mundo por el resto de su vida. Con los ojos bien abiertos, veía una gran carretera llena de gente de todo el mundo. Cada nación estaba representada. Los vio vestidos con los coloridos trajes nativos de sus propios países, caminando en una corriente de humanidad. Japoneses, chinos, africanos, europeos, estadounidenses y otros, todos caminaban juntos a lo largo del camino. Lester se dio cuenta de que estaba observando la carretera de la vida. En la visión, fue levantado con el Espíritu Santo por encima de la multitud y viajó hasta el final de la carretera. Lo que vio a continuación fue atemorizante y cambió su vida. Ante él había un infierno furioso e insondable que parecía un volcán ardiente. Esta vasta procesión de personas marchaba hasta el borde y luego caía gritando en las llamas eternas. A medida que se acercaban al abismo y veían su destino, luchaban en vano, tratando de empujar hacia atrás en contra de la marcha implacable de los que estaban detrás de ellos. El grande y creciente río de la humanidad los arrastraba al abismo. Tú eres el culpable. ¡Qué escena tan horrible! Lester vio a las masas gritando, rasgándose la cara y arañando el aire mientras trataban de salvarse de su destino. Vio el mundo descendiendo al infierno. Las palabras de Dios llegaron claramente a la mente de Lester y lo conmocionaron hasta lo más profundo. Tú eres responsable de aquellos que están perdidos, le dijo el Señor. Yo, Señor, no conozco a esta gente. No tengo la culpa, respondió apresuradamente. La respuesta que Dios le dio a Lester fue rápida y segura. Una vez más, era un versículo de las Escrituras. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 3, 18, RBR 60. Protestando por su inocencia ante el Señor, bajó la mirada y vio una imagen de sangre corriendo entre sus dedos en un flujo continuo. Dios hablaba en serio. Había millones de perdidos por toda la eternidad en todo el mundo, y el llamado que Lester Sumrall recibió del Señor era a ir y contarles la increíble verdad del amor del Señor. De repente, la visión terminó, y él estaba sentado solo en la vieja y oscura escuela. Poniéndose de pie y mirando alrededor, luchó por orientarse. ¿Cuánto tiempo había estado allí sentado observando cómo la humanidad se sumergía en las llamas del infierno? Todos se habían marchado, lo habían dejado en silencio, suspendieron la reunión y lo dejaron solo para que se comunicara con Dios. Se habían llevado todas sus linternas, y lo único que iluminaba la escuela era la luna. Cayó de rodillas en esa escuela rural, y comenzó a llorar y gemir desde las profundidades de su alma, por sí mismo y por la gente del mundo. Más tarde, declaró: pedí perdón por no amar a los perdidos, los olvidados y los más pequeños de este mundo. Le suplicó al Señor que lo perdonara por sus pecados, y por no amar a los que estaban a su alrededor, perdidos y muriendo. Con la luz del Espíritu de Dios ardiendo en su corazón, este joven predicador sureño le pidió al Señor que se le revelara. Lester perseveró en oración durante toda la noche, agonizando delante del Señor hasta que el sol de la madrugada brilló a través de las ventanas de la escuela. La visión era tan vívida y, no obstante, tan aterradora que la guardó para sí mismo durante varios años. Sin embargo, nunca la olvidó y, desde ese día en adelante, proclamó el Evangelio de Jesucristo a cada alma que quisiera escuchar. Toda la tierra se convirtió en su congregación, y buscaba oportunidades para predicar a donde quiera que fuera. Yo te he ungido.
El Señor tiene muchas formas diferentes de hablar con sus siervos. En el caso de Lester Sumrall, como se mencionó anteriormente, en tiempos de decisión o de dificultad, Dios respondía a sus oraciones colocando versículos de las Escrituras en su corazón. 2 años antes, cuando él estaba en su habitación, luchando para decidir si debía dejar a su familia para salir a predicar, el Señor lo había alentado con el versículo de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Cuando había argumentado que no tenía la culpa de que las almas perdidas cayeran en el fuego eterno, Dios lo había condenado con Ezequiel 3:18. Ahora, Lester fue delante del Señor nuevamente, preguntándose cómo iba a viajar por el mundo para alcanzar a los perdidos. Estaba solo y sin recursos. Una vez más, él le habló a través de las Escrituras, diciendo, lee Juan 15:16. Al buscar el versículo, leyó, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Dios elige a los hombres y mujeres para que le sirvan como Él lo crea conveniente. A quien Él elige, Él lo unge. A quienes unge, también los aparta como siervos consagrados para cumplir sus propósitos. Lester no trabajaba para ningún otro ministerio o iglesia, pero el Señor, no obstante, lo había ordenado para que lo sirviera a él. Aunque este predicador no tenía entrenamiento formal en ese momento, descubrió que la plantación de iglesias se convirtió en una salida natural de su ministerio. Mientras viajaba de pueblo en pueblo, con frecuencia sucedía que era tanta la gente salvada y llena del Espíritu Santo, que establecían una nueva iglesia para continuar creciendo juntos en el Señor. Una vez que las manos locales construían y establecían una iglesia, Lester llamaba a las asambleas de Dios para que enviaran un pastor para dirigir el rebaño. Luego, pasaba a la siguiente ciudad designada por Dios. A medida que crecía el número de personas que respondían al Evangelio, se sentía más complacido de que su hermana menor, Leona, se hubiera unido a él. Ella tenía una voz hermosa, y dirigía los servicios de adoración, y también predicaba un poderoso mensaje de salvación. Su querida madre había sido bien recompensada por sus oraciones, ya que la mayoría de sus hijos estaban sirviendo activamente al Señor como ministros del Evangelio. La oración eficaz y ferviente de Betty Sumrall había logrado mucho. Santiago 5:16. Al escuchar a Leona predicar la palabra de Dios, Lester se dio cuenta de que ella tenía un don de poder del que él carecía. Aunque había predicado sobre el bautismo del Espíritu Santo y el poder del Señor para tener una vida renovada, él mismo nunca lo había recibido. De alguna manera, la tradición de acercarse al altar no le había dado ningún resultado. Cuando él vio a otros recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, preguntó angustiado, «Padre, ¿qué hay de malo conmigo?». Finalmente, una tarde, después de una reunión de avivamiento, clamó nuevamente a Dios al respecto de que no podía recibir el bautismo del Espíritu Santo. El Señor le habló a su corazón y lo amonestó diciéndole que no había ninguna fórmula para recibir sus dones y bendiciones. Dios simplemente le daría la llenura del Espíritu Santo como un regalo de su amor. Esa noche, en una habitación lejos del bullicio de los servicios de la iglesia o del altar tradicional, él bautizó gloriosamente a Lester Sumrall con su Espíritu Santo, y Lester comenzó a hablar en un lenguaje nuevo y celestial. «Yo enviaré un compañero». Había pasado más de un año desde que Lester había recibido la aterradora visión del camino al infierno. En sus reuniones de avivamiento, muchas personas habían sido salvas, sanas y llenas del Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de lo mucho que el Señor haciendo en toda su vida, él no podía ni siquiera comenzar a imaginarse los planes que Dios le estaba preparando en otra parte del mundo. La misma noche en que Lester vio la visión del infierno, Alfred Howard Carter había estado orando al otro lado del Océano Atlántico. En ese momento, él era el presidente del Instituto Bíblico de Hampstead en Londres, el superintendente general de una gran denominación británica y un firme creyente en el poder pentecostal de Dios. Mientras buscaba una nueva dirección en su ministerio para Cristo, Carter quedó impresionado con una palabra profética inusual del Señor que decía así: «He encontrado un compañero para ti. He llamado a un obrero para que se levante a tu lado. Él ha escuchado mi llamado, ha respondido y se unirá a ti en la obra a la que te he llamado. Él fue llamado y escogido, y se unirá a ti».
El Señor le aseguró a Howard que podría reconocer a este compañero por las palabras que él le diría en su primer encuentro. A donde quiera que vayas, yo iré. A las altas montañas, sobre las tempestuosas olas del mar, hacia los profundos valles, hacia las llanuras. Te socorreré, te asistiré, te fortaleceré, te ayudaré, y en cada momento de necesidad estaré contigo. Cuando seas anciano te fortaleceré, te asistiré y te ayudaré. Te socorreré en tu vejez, y tú serás para mí como un padre. No era la primera vez que Howard Carter recibía una profecía del Señor, pero sin duda era la palabra más desconcertante que había escuchado. De pie ante el profesorado y el cuerpo estudiantil del Instituto Bíblico de Amstead, Howard leyó la profecía en voz alta. Esta es una profecía, les dijo. Si soy un falso profeta, señálenme como tal y deséchenme, pero si esto se hace realidad, sabrán que soy un profeta de Dios. La mano casual de Dios. No pasó nada con respecto a esa profecía durante 18 meses. Howard Carter esperaba partir para un largo viaje misionero al lejano oriente cuando recibió una inesperada invitación para predicar en Eureka Springs, Arkansas. Cuando lo consultó con el Señor, se sorprendió de que él realmente quisiera que aceptara la invitación a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, dirigido por la mano casual de Dios, Lester Sumrall se sintió impresionado por tener que dejar una reunión de avivamiento en la que estaba predicando en Oklahoma y conducir 240 kilómetros hasta Eureka Springs, Arkansas, para estar en una conferencia bíblica. Inseguro de por qué el Señor quería que fuera allí, le pidió a su hermana, Leona, que empacara sus cosas para poder seguir su camino. El día de la llegada de Lester, Howard Carter dio una conferencia acerca de los 9 dones del Espíritu Santo, tomando el pasaje de 1 Corintios 12, 7, 10. Aquel estaba fascinado por la profundidad y la comprensión que tenía Howard de los dones del Espíritu. Hablaba de cosas que él nunca antes había considerado. Después de la conferencia, Lester siguió al maestro de la Biblia hasta afuera, para profundizar más acerca del pasaje de las Escrituras con él. Para su propio asombro, luego de unas pocas palabras de cortesía, Sumrall comenzó a hablarle a Howard Carter proféticamente. Hablaba de cosas que nunca había considerado, usando un lenguaje que no estaba en su vocabulario sureño. Su profecía comenzó así: a donde quiera que vayas, yo iré. A las altas montañas, sobre las tempestuosas olas del mar, hacia los profundos valles, hacia las llanuras. Una y otra vez, este joven pronunció las palabras exactas de la profecía que Howard Carter había recibido 18 meses antes. Su declaración terminó con: y tú serás para mí como un padre. E inmediatamente después de que hubo terminado, se disculpó por las palabras inusuales, especialmente cuando se las había dicho a un extraño, y comenzó a alejarse, sacudiendo la cabeza. Con una sonrisa desconcertada, Howard invitó a Lester a ir a su cuarto del hotel para hablar durante unos minutos. Fueron allí acompañados por Stanley Frotsam, un editor cristiano y amigo del primero. En la habitación del hotel, Howard abrió su diario de oración para revelar las palabras proféticas registradas un año y medio antes, a más de 4.800 kilómetros al otro lado del Océano Atlántico. Estupefacto, Lester escuchó mientras Howard lo interrogaba sobre su interés en las misiones. Cuando le preguntó en qué país estaba más interesado, aquel respondió: en todos. El joven compartió su propia visión, que había recibido 18 meses antes, y el apasionado llamado sobre su vida a llevar el mensaje del Evangelio a los perdidos en todo el mundo. Cuidadosamente, Howard le preguntó: ¿estás dispuesto a viajar conmigo? Y cuando Lester estuvo de acuerdo, aquel respondió de inmediato: entonces tú eres el indicado. La profecía había probado ser cierta. Sumrall estaba más que dispuesto a ir, y así formó un vínculo piadoso de amistad que perduraría por los siguientes 41 años. Aunque comenzaron con un plan simple en el que este sería el evangelista y Howard, el maestro, Dios tenía mucho más reservado para ellos. Establecieron una clase de relación como la que había entre Pablo y Timoteo, que los benefició a ambos de manera personal y espiritual a lo largo de las partes ásperas y gloriosas del ministerio. Un comienzo desde abajo. Antes de partir en un viaje largo e incierto, Lester decidió visitar a sus padres en Pensacola.
En casa, George y Betty Samroll le dieron la bienvenida a su hijo con gran alegría. Durante sus años de ausencia, su padre finalmente le había entregado su vida a Cristo. Habiendo dejado sus años de enojo y pelea detrás de sí, George Samroll pasó el resto de sus días predicando la palabra de Dios a cualquiera que quisiera escuchar. Durante las siguientes semanas, una serie de pequeños milagros financieros eventualmente trajeron a Lester a California. Pero, desafortunadamente, Howard había sido muy impreciso acerca de cuáles eran sus planes exactos para la partida. Cuando aquel llegó a San Francisco, buscó algún mensaje o carta que Carter le hubiera dejado en la iglesia de las Asambleas de Dios allí, pero no encontró indicaciones de ningún tipo. Cada persona que lo había visto antes de que zarpara le dio a Lester una respuesta diferente sobre dónde se había ido el hermano Howard. Muy preocupado por su próximo paso, finalmente consultó al Señor. Lo que escuchó en respuesta fue: comienza desde abajo. Cuando Lester preguntó, ¿dónde es abajo?, la respuesta en su espíritu fue: Australia. Howard había dejado los Estados Unidos sin Samroll, con la increíble confianza de que éste, de alguna manera, sabría qué hacer y a dónde ir para seguirlo. Creyendo firmemente que Dios lo guiaba cada día en su viaje, Lester hizo planes para cruzar el vasto océano Pacífico y encontrarse con este misterioso hombre de Dios en algún lugar del continente abajo. Lester Samroll siempre había sido un joven valiente e impetuoso, pero embarcarse solo en un viaje al otro lado del mundo le hizo derramar lágrimas mientras se instalaba en su camarote. Era el 21 de noviembre de 1934 cuando Lester se embarcó en el RMS Makura rumbo a Australia. Estaba aprendiendo de primera mano lo que significaba ser completamente obediente al llamado del Señor. El dúo dinámico. ¿Quién era Howard Carter y qué papel jugaba este poderoso hombre de Dios en el comienzo del ministerio de Lester Samroll? Este solía decir que los años que pasó viajando por el mundo con el hermano Carter fueron el punto culminante de su vida. El amor sincero de un padre había desaparecido trágicamente de la relación temprana de Lester con su padre natural, y el Señor consideró oportuno restaurarle ese afecto a través de Howard. En el momento de su milagroso encuentro en Arkansas, este estaba en sus tempranos 40, y aquel, en sus 20. Howard era un verdadero aristócrata británico, en todo el sentido de la palabra: refinado, bien educado y adinerado. Más allá de eso, se trataba de un hombre de Dios vibrante, dedicado al Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, en lugar de usar su riqueza y posición para el ocio, lo dedicó todo a la obra del reino de Dios. Su herencia fue invertida voluntariamente en el Instituto Bíblico de Amstead, y gran parte del dinero se utilizó para proporcionar matrículas gratuitas para los estudiantes ministeriales que lo necesitaran. Durante la Primera Guerra Mundial, había sido arrestado y encarcelado por un tiempo por negarse a servir en las Fuerzas Armadas, debido a la objeción de conciencia. Al igual que otros creyentes poderosos del pasado, Howard había utilizado su tiempo en prisión para meditar profundamente en la palabra de Dios. Había anhelado captar el propósito y lugar contemporáneos de los dones del Espíritu Santo. Después de estudiar a fondo, escribió un importante libro sobre los 9 dones del Espíritu Santo, preguntas y respuestas sobre los dones espirituales. Esta obra se convirtió en la piedra fundamental del movimiento pentecostal de principios del siglo XX y sigue siendo la base de gran parte de nuestra comprensión de los dones del Espíritu de hoy en día. A este humilde y dedicado maestro de la palabra, Dios le encomendó la formación del corazón de Lester para el ministerio. Misterio. Maravilla. Providencia. Allí estaba, rumbo a Australia para conocer y viajar por el mundo con un hombre al que solo Lee había visto una vez. ¡Qué extraño! Este es un extracto del diario de Lester, que corresponde al primer día de viaje, navegando en el RMS Makura hacia Australia. Él reflexionaba con asombro sobre cómo el Señor lo había traído al lugar donde estaba. Aunque solo tenía $12 a su nombre, tenía fe para creer que Dios abriría un camino. El pastor que lo había conducido hasta el barco atracado antes de partir había expresado su preocupación. Lester, morirás de hambre. Como respuesta, el joven sugirió que si eso ocurría, en su lápida debería estar inscrito: aquí yace Lester Samroll, quien murió de hambre al confiar en Jesús.
Ninguna iglesia o sociedad de misiones respaldaba o apoyaba a Esther y a Howard en su viaje. Sin embargo, Howard le había dicho a Lester que necesitaban viajar por fe y que nunca pidiera ayuda ni incluso le mencionara a nadie más que al Señor que tenía una necesidad. Cuando el barco zarpó del puerto de San Francisco y se adentró en el vasto Pacífico, el joven resolvió que pasaría su vida arriesgándose por Cristo. Observó sus finanzas y declaró: si Dios pudo alimentar a Elías junto al arroyo de Kerit, Él puede suplir nuestras necesidades. Ver 1 Reyes 17, 2, 4. El primer gran desafío para su fe en la provisión de Dios se produjo cuando el barco entró en el puerto de Sydney, Australia, 7 semanas después. El gobierno australiano informó a los pasajeros que no podrían desembarcar, a menos que tuvieran el equivalente a 200 libras esterlinas para entrar al país. Los australianos querían turistas, no mendigos. 200 libras. Mientras se alineaban para presentarse ante los oficiales de la aduana, a un joven que estaba justo delante de Lester se le negó la entrada a Australia porque solo tenía $75 estadounidenses. Iba a ser enviado de regreso a los Estados Unidos en el siguiente barco. Cuando fue su turno, el funcionario de aduanas le preguntó cuánto dinero tenía, y su respuesta esquiva fue que no tenía mucho. Luego, bajo la influencia del Espíritu Santo, agregó humildemente: estoy dando la vuelta al mundo para predicar el Evangelio a aquellos que nunca han aceptado a Cristo como su Salvador. Voy a Java, Singapur, China, Manchuria, Corea y Japón, y el Señor me proveerá. Mientras Lester oraba en silencio, los oficiales hablaron entre ellos y luego tomaron una decisión. Iban a dejarlo ingresar al país. ¡Qué alegría! La mano de Dios estaba presente de manera sobrenatural en sus circunstancias. Después del desembarque, fue recibido por el pastor de Richmond Temple, que tenía una carta de Howard Carter para él, tan esperada. Ambos se encontrarían allí en Sydney, Australia, unos días después. Habían pasado 5 meses desde su único encuentro en Arkansas. El 1 de enero de 1935, Lester vio como el barco de Howard navegaba hacia el puerto y atracaba. Buscando algún rostro que le resultara algo familiar, finalmente lo encontró en la oficina de aduanas. El joven ansiaba comenzar su aventura ministerial. Aventuras con Cristo. Lo llamaron el Tabernáculo de Canvas Lienzo. Lester y Howard montaron una carpa grande en Brisbane, Australia, para su primer contacto con los perdidos en sus viajes juntos. Noche tras noche, el joven predicaba el Evangelio, hablando del poder salvador de la sangre de Cristo, y cientos de personas venían al altar para recibir la salvación de sus almas y sanar sus cuerpos. ¡Qué manera tan emocionante de comenzar el nuevo ministerio! Una noche, un hombre se acercó al altar con mucho dolor y muchas preguntas relacionadas con la sanidad sobrenatural. El dolor en el costado y la espalda de este hombre había confundido a sus médicos durante años. Cuando Lester explicó el poder sanador de Dios, el hombre reaccionó con miedo y desasosiego. Puede ser que el dolor desaparezca, pero volverá. Esta noche fue la respuesta del hombre, que revelaba su conflicto interno entre su fe y su miedo. Con convicción, el joven le aseguró que el Señor había realizado una sanidad completa. La noche siguiente, el mismo hombre llegó a la reunión de avivamiento, sonriendo de oreja a oreja. Predicador, estoy sano. No he sentido dolor en mi cuerpo desde anoche, anunció. Como resultado de este y otros testimonios de sanidad, la fe de la gente crecía cada día. Una mujer joven con una úlcera cancerosa en la nariz se acercó al altar para pedir oración. En cuestión de días, la llaga se curó por completo. El tiempo parecía transcurrir rápidamente, y la última noche que Lester y Howard se quedaron en Australia fue rebosante de alabanzas a Dios por sus bendiciones en el ministerio que habían llevado a cabo allí. La tierra del verano perpetuo. Ambos estaban ansiosos por llevar las buenas nuevas de Jesús a las decenas de seres humanos perdidos en la oscuridad espiritual en la siguiente ciudad, Java, Indonesia, la isla más densamente poblada del mundo. Lester se sintió abrumado por la belleza de este paraíso tropical cálido y húmedo, donde las hermosas flores estaban abiertas en todo su entorno. Pero a pesar de su sorpresa al descubrir este nuevo lugar, sintió de inmediato la esterilidad espiritual de este paradisíaco jardín.
Java era una isla donde numerosas religiones y supersticiones falsas habían mantenido a la gente en esclavitud espiritual por generaciones. Durante semanas, Lester y Howard predicaron del poder de Dios para salvar y sanar. El primero predicaba el mensaje de salvación a los perdidos, y el segundo enseñaba a los creyentes establecidos en la isla, lo que los llevó a desarrollar caminatas más profundas con Cristo. Y oraron para que muchos recibieran el bautismo del Espíritu Santo y el poder de Dios. Una lección espiritual duradera tuvo lugar en un viaje de placer a Digen, una montaña volcánica de la isla. Habían aceptado la invitación de un amigo para visitar un cráter volcánico vivo. Al llegar a la cima de la montaña, miraron hacia el sur, hacia el Océano Índico, y luego hacia el norte, en dirección al mar de Java. Fue una vista impresionantemente hermosa. Mientras descendían al cráter, la belleza era reemplazada por grandes manantiales de azufre que vomitaban una nube de humo nauseabundo, y alrededor de una docena de pequeños manantiales burbujeaban en medio de una sustancia fangosa. El suelo bajo sus pies estaba caliente al tacto porque la actividad volcánica estaba hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. Queriendo mostrarles más de esta poderosa y peligrosa montaña, su amigo les preguntó si les gustaría visitar el Valle de la Muerte, que estaba a una corta distancia. Doblaron por una curva que había en el sendero y descubrieron un letrero grabado con siniestras calaveras y huesos cruzados sobre grandes letras negras que decían: Valle de la Muerte. A su lado, estaba la lápida de un científico alemán que se había burlado de la advertencia y había descendido al valle utilizando una cuerda para demostrar que se trataba solo de una superstición nativa. Fue elevado de su descenso como un hombre muerto. El misterioso Valle de la Muerte estaba lleno de follajes atractivamente hermosos que se asemejaban a un paraíso tropical. Pero un letrero más decoraba la parte superior del barranco. Era una advertencia final de la fatalidad inminente. Peligro. Deténgase. Esto se parece mucho a los valles de la muerte de la vida real, pensó Lester. Mientras que algunos de ellos son obviamente oscuros y sombríos, otros son en apariencia hermosos, fascinantes y glamurosos. Pueden estar llenos de las tentaciones de la fama, la riqueza y la educación. Sin embargo, cuando los adoramos y los colocamos por encima del Señor, se convierten en nuestros propios valles de la muerte. Lo que sea que nos atraiga a ellos en nuestra vida, hay señales de advertencia dadas por un Padre amoroso a lo largo del camino. Vienen de su palabra y de otros creyentes que comparten el Evangelio con quienes los rodean. Nunca ignores las señales de peligro. Deténgase. A lo largo del camino de la vida. Pueden salvarte del camino del pecado, el dolor y la destrucción. Confrontación demoníaca. Al viajar atravesando una tierra de oscuridad espiritual como Java, era inevitable que Lester se enfrentara a espíritus demoníacos que protestaban contra el mensaje de Jesucristo. Siendo aún un hombre joven, realmente no estaba preparado para una guerra espiritual tan intensa. Hechos 10:38 dice: Jesús de Nazaret anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Una noche, en un servicio de avivamiento, Lester tuvo su primer encuentro con la posesión demoníaca. Mientras se realizaba el servicio de adoración, una niña de unos 12 años se escabulló desde el banco delantero, donde estaba sentada con su familia, se tiró al piso boca abajo y comenzó a retorcerse en el suelo como una serpiente echando espuma por la boca. Su lengua se movía hacia adentro y fuera de la boca, como una serpiente, mientras se deslizaba de un lado a otro en el frente de la iglesia. El joven predicador estaba horrorizado por lo que veía, pero el pastor de Java continuó con la adoración, como si no estuviese ocurriendo nada fuera de lo común. Lester nunca había sido un hombre tímido. Cuando se puso de pie en el púlpito para hablar, una ira de justicia se levantó en su espíritu. Señaló a la niña, que no entendía nada de inglés, y le ordenó: «Vuelve a tu asiento». E inmediatamente, ella se sentó en su asiento y se quedó allí, sentada tan inmóvil como una estatua durante todo el sermón. Mientras él predicaba, también estaba teniendo una conversación privada con el Señor. Le pidió a Dios que él se ocupara del problema de la pequeña poseída por el demonio. No sabía qué hacer con ella. Pero el Señor le respondió claramente: «Este es tu problema. Ocúpate tú».
Sin haber tratado nunca antes con lo oculto, pero sabiendo que en Cristo tenía autoridad, Lester terminó su sermón. E inmediatamente después, se inclinó sobre el púlpito, miró a la niña sentada rígidamente frente a él, y gritó a pleno pulmón: «Ahora sal de ella». Lester nunca la tocó o tuvo una conversación con los demonios que luchaban dentro de ella. Pero, en un momento, el Espíritu del Señor descendió sobre la pequeña. Sus ojos se aclararon, y una dulce sonrisa iluminó su rostro. Ella no estaba al tanto de dónde estaba o qué había pasado. Cuando el pastor de Java le explicó que acababa de ser liberada de un espíritu maligno, bailó con alegría. Como si fuera una señal, cientos de personas en la congregación se pusieron de pie y corrieron al altar, confiando en el Dios de poder para alcanzar salvación, sanidad y liberación. Durante horas, Lester oró por aquellos que estaban en el altar, pero todavía estaba conmocionado por lo que había ocurrido. Howard Carter estaba enseñando en otra iglesia y no había estado presente en esa reunión. Más tarde esa noche, de regreso en la habitación del joven, Howard le aseguró que había manejado bien la situación, según la palabra de Dios. De todas maneras, Lester esperaba con todo su corazón que nunca volviera a suceder. Desafortunadamente para él, hubo otros conflictos con demonios antes de que partieran de allí. Sandroll comentó después: «Lo mejor que aprendí fue que yo personalmente no estaba en el conflicto. Era Cristo en mí. Además, no era la persona la que causaba la batalla, sino el diablo dentro de ella». Cuando Lester y Howard ministraron juntos en Java, los resultados fueron poderosos. Miles de javaneses fueron salvos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo mediante la imposición de las manos de este. Cuando Lester los ministraba, muchos eran sanados instantáneamente de sus enfermedades y entregaban sus corazones a Cristo. Al igual que Pablo y Timoteo, este dúo de ministros dejaba una impresión de Cristo en cualquier lugar por el que pasarán. El pastor F. Van Apcoude resumió el éxito de los 3 meses de ministerio de ambos en aquel lugar, diciendo: «Oramos para que Dios enviara un mensajero, y el hermano Carter vino a Java con el hermano Sandroll. Las almas se han salvado, han sanado y han sido bautizadas con el Espíritu Santo. El resultado de su ministerio se verá en la eternidad». Plagado de peligro, Lester y Howard pasaron unas semanas predicando y visitando a los cristianos en Singapur y Hong Kong antes de ingresar a la nación de China. Durante su estadía en Hong Kong, los cristianos dieron financiamiento al ministerio para que pudieran viajar 5.600 kilómetros en la China continental, a lo largo de las fronteras de Birmania y Tíbet. Ministrar en aquella nación fue extremadamente desconcertante. Los chinos no tenían un periodo de atención largo. A menudo, después de unos minutos de escuchar al intérprete, se ponían de pie por grupos en medio del mensaje y se iban. Simplemente ya había terminado su tiempo de atención. En otras ocasiones, las personas hablaban en voz alta sobre algún punto del sermón, mientras el mensaje aún se estaba presentando. Atravesar China en 1934 era un viaje plagado de peligros. Lester casi perdió la vida en más de una ocasión. En una oportunidad, luego de beber agua que no había sido hervida el tiempo suficiente, se enfermó de disentería y fiebre de riesgo mortal. A medida que su condición empeoraba, comenzó a sufrir una hemorragia en los intestinos y a ser atormentado por el dolor y una fiebre cada vez más alta. Sin embargo, él no se quejaba, así que Howard no tenía idea de lo enfermo que estaba en realidad. A la mañana siguiente, cuando la caravana comenzó a moverse, la mula de Lester iba al final de la fila. Las horas de diarrea y la falta de comida hicieron que se desmayara y se cayera del animal. Arrastrándose hasta un arbusto, ató la cuerda de la mula y luego se desvaneció. Nadie del grupo se dio cuenta de lo que había sucedido. Y se quedó en aquel camino de China para morir. Horas después, se despertó solo, pero se sorprendió al descubrir que estaba completamente bien. Su fiebre había desaparecido. Su fuerza estaba volviendo. Dios lo había sanado mientras dormía. Permaneció en ese lugar hasta que alguien de su caravana regresó y lo encontró. Luego siguió su camino, regocijándose por la fidelidad del Señor. Unos años más tarde, mientras predicaba en Mobile, Alabama, Lester descubrió lo que realmente había sucedido en los lugares celestiales ese día.
El pastor de la iglesia de esta ciudad, que también era un amigo de toda la vida, y su esposa compartieron una extraña historia. Una noche, el Espíritu Santo les había advertido que Lester estaba muriendo en algún lugar del otro lado del mundo. Se habían arrodillado y clamado al Señor: «Sálvalo. Sálvalo. No lo dejes morir». Más tarde esa noche, cuando Lester revisó su diario, descubrió que las oraciones por él habían sido elevadas en el momento exacto en que él estaba luchando por su vida. Compartió esto con sus amigos, y la fidelidad de Dios una vez más los puso de rodillas con acción de gracias. Brutalidad y bandidos. Los peligros mortales en China provenían también de fuentes externas. Los comunistas chinos estaban causando estragos en todo el país, y persuadían a la gente a aceptar su doctrina, utilizando tácticas brutales. Apenas unas semanas antes de que Lester y Howard llegaran a ese país, dos jóvenes misioneros, John y Betty Stam, habían sido martirizados por su fe, y solo su pequeña hija sobrevivió. Ahora, aquellos viajaban por la misma área, cerca de la frontera tibetana en Mula, e iban de pueblo en pueblo para predicar la salvación a través de Cristo. En más de una ocasión, el hecho de que la vida de Lester estaba en las manos de Dios se hizo inmediatamente evidente. Una vez, su mula entró en pánico y huyó de la caravana, dejándolo a 2.400 kilómetros de Hong Kong, en medio de una multitud de quinos que se reían, sin intérprete y sin ninguna idea de a dónde había ido Howard. Le pidió desesperadamente al Señor que lo guiara y ayudara. Por la gracia de Dios, un anciano chino se le acercó, hablando en palabras incomprensibles para el joven misionero. El caballero simplemente condujo a la mula en la dirección opuesta y le dio una patada rápida en el trasero. Qué alivio para Lester cuando, unas horas más tarde, la mula se encontró con la caravana cristiana. Para predicar el evangelio a los chinos pobres, que vivían lejos de las grandes ciudades y ministerios cristianos, él y Howard viajaron incluso a los lugares a donde les habían advertido que no fueran. Un día, cenaron en una posada donde acababan de asesinar a dos hombres. Sus guardias militares se asustaron tanto del peligro, que abandonaron a los dos hombres de Dios para que terminaran su viaje sin su protección. Fueron más allá de las ciudades, aun a los que parecían meros montones de escombros humeantes después de que los soldados chinos los hubieran quemado. Pero cada día transcurría sin enfrentamientos entre soldados o bandidos. Finalmente, una mañana, mientras viajaban por una zona infestada de bandidos, fueron recibidos por tres hombres fornidos, de aspecto duro y que blandían rifles. Ellos se unieron a la pequeña caravana y caminaban en silencio y amenazadoramente detrás. Lester y Howard habían escuchado reportes de que estos mismos ladrones habían matado a 25 hombres recientemente. Después de que la caravana hubo caminado con miedo durante una hora, uno de los hombres fornidos finalmente les pidió dinero. A través del intérprete, Carter entendió lo que quería el hombre y le entregó el dinero que tenían. Después de dar un agudo grito dirigido a un compañero en la siguiente montaña, los ladrones los dejaron sin decir una palabra más. Dios había mantenido a los viajantes misioneros a salvo en una tierra desesperada, sin gobierno, plagada de bandidos, guardándolos en paz. Las naciones del lejano oriente de Asia. De acuerdo con los planes originales de Howard, tenían que visitar otras 3 naciones del lejano oriente antes de comenzar su viaje intercontinental hacia Europa. Tras dejar China y navegar una corta distancia hasta Japón, encontraron una nación mucho más civilizada, a juzgar por las apariencias. Pero qué frío y cerrado estaba este país al mensaje del Evangelio. Era 1934, y Japón estaba preparando su poderío militar para la invasión de China continental, que ocurriría 3 años más tarde. Aparentemente, la civilización occidental le había brindado a ese imperio un evangelio social con escuelas, hospitales y orfanatos, que habían aceptado con entusiasmo. Pero en ninguna parte Lester y Howard encontraron donde el verdadero poder del mensaje de Jesucristo había tenido un impacto en ellos. Lester recordaba bien los rostros japoneses en su visión del infierno, gritando y arañando mientras caían en el abismo en llamas. La iglesia estaba fallando y no estaba rescatando a los perdidos de la destrucción eterna. Al navegar hacia Corea, ambos predicadores encontraron un clima espiritual muy diferente. La nación coreana aún no estaba dividida por el comunismo, y la fe cristiana era fuerte allí.
Como resultado, tuvieron lugar muchos eventos milagrosos. Abundaban las personas que alcanzaban la salvación. Las sanidades ocurrían casi a diario. Un hombre que tenía grandes dificultades para caminar y que ni siquiera podía salir del jardín de su casa fue sanado por completo. Otro se acercó al altar en una reunión, llorando porque había tenido una vida llena de enfermedades emocionales y mentales. Cuando Lester le impuso las manos para orar, una sensación de bienestar comenzó a llenar la mente y el corazón del hombre. En cuestión de días, fue declarado completamente en buen estado y reintegrado a su antiguo trabajo. Cientos de cristianos devotos se presentaron frente al altar después de la predicación de Howard para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Las sanidades y los milagros continuaron cuando ellos ingresaron al país de Manchuria. El día después de su llegada, Lester notó las terribles enfermedades que parecían abundantes a lo largo de esta pobre región. Al día siguiente, él y Howard anunciaron un servicio especial de sanidad, y muchas personas se acercaron para ser sanas de todo tipo de enfermedades. Una mujer vino al altar caminando con una muleta, debido a que tenía una pierna muy deformada. Después de la oración, pudo saltar y dejar su muleta en el altar. Caminaba por la iglesia con un paso más y más rápido, y se fue a su casa alabando a Dios y su poder sanador. En Manchuria, ambos predicadores se alojaron con el hermano Kwame, el misionero que estaba a cargo de la región. Este hermano había estado bastante enfermo antes de que llegaran, y debido a su dieta estricta solo podía comer una cantidad limitada de alimentos. Mientras él interpretaba el mensaje durante el primer servicio, sintió que el poder sanador del Señor lo tocaba, y todos sus dolores intestinales desaparecieron por completo. Si bien las bendiciones del Señor eran algo maravilloso de contemplar, la miseria de Manchuria con frecuencia era difícil de concebir para Lester. En la ciudad de Arvin, mucha gente había muerto durante el invierno debido a las temperaturas extremadamente frías. Sus cuerpos desnudos quedaron esparcidos por la ciudad, y otros mendigos les habían quitado la ropa. Los cuerpos serían removidos cuando llegara el deshielo de la primavera. Cada vez que Lester veía la depravación y el sufrimiento humanos, se esforzaba más para alcanzar a los perdidos con el Evangelio de Jesucristo. Del comunismo en la libertad. Cuando llegó el momento de que ambos evangelistas comenzaran su viaje por el vasto páramo de Siberia y el este de Rusia rumbo a Europa, tuvieron que solicitar un permiso especial para cruzar el territorio ruso como ministros del Evangelio. Una condición que les impusieron para darles permiso les prohibía compartir el mensaje de Cristo de ninguna manera durante su viaje. El tren en el que viajaban estaba lleno de policías sospechosos y de ciudadanos infelices. Fue un panorama largo y frío de los resultados del comunismo en esa parte del mundo. Finalmente, cruzaron la frontera hacia Polonia más de un año después de haber salido de Australia hacia las costas de Asia. ¡Qué año tan asombroso de victoria habían tenido! El mensaje del amor de Cristo en la cruz y de la tumba vacía había sido compartido con mucha gente. En Polonia, Lester y Howard encontraron una sed por las buenas nuevas de Jesucristo mayor de la que habían visto en cualquier otra nación que habían visitado. El gobierno polaco frunció el ceño ante la iglesia establecida, y por eso no se les permitió realizar grandes reuniones. Pero, para cada reunión celebrada en una pequeña iglesia, la gente venía de muchos kilómetros para escucharlos. En una conferencia bíblica, algunos creyentes caminaron más de 100 kilómetros bajo esas frías temperaturas para escuchar el mensaje de aliento y esperanza de la palabra. Más de una centena de ellos durmieron en el piso de la misión esa noche sobre una fina capa de paja. Anunciaban la palabra fresca del Señor y el mover del Espíritu Santo, como en los días de Pentecostés. En todas las ciudades polacas, Lester tomó nota de la cantidad de gente judía que vivía y trabajaba en el país, algunos en trabajos de baja categoría como barrenderos, y otros, como dueños de las fábricas más grandes de la ciudad. Por lo general, vestían ropas ortodoxas y se establecían en pequeñas comunidades propias. Poco podría haber imaginado del horrible destino que les esperaba a muchos de ellos en los años por venir a manos de los nazis. Berlín, 1936. A principios del invierno de 1936, Lester y Howard cruzaron la frontera polaca hacia el Tercer Reich alemán.
Viajaron directamente a Berlín, donde estaban en marcha los preparativos para los Juegos Olímpicos de verano. En todas partes había señales del control nazi, desde banderas decoradas con la esvástica hasta letreros que decían: "No se permite el paso a judíos en los escaparates de las tiendas". Lester solo podía predicar en ciertas iglesias designadas por el gobierno. Había sido advertido de no predicar sobre el poder sobrenatural del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes o acerca del pacto de la sanidad divina disponible en la actualidad. Aún así, él y Howard tuvieron la bendición de poder compartir la vida, la muerte y el poder de la resurrección de un Señor que salva. La influencia nazi cercaba a los hombres como una capa oscura y pesada. Los agentes de la Gestapo asistían a cada reunión, donde predicaban y tomaban notas en sus pequeños libros negros. Si bien las iglesias todavía estaban abiertas a la predicación del Evangelio, muchos de los pastores cristianos en Alemania se habían enamorado de Adolf Hitler. Algunos de ellos hablaban con admiración sobre sus políticas en contra de los judíos. Sin embargo, poco después de que los dos evangelistas salieran de Alemania, las mismas iglesias en las que habían ministrado fueron cerradas por el gobierno nazi. Muchos de los pastores fueron encarcelados y, finalmente, enviados a campos de concentración. Los mismos pastores que no defendieron a los judíos ni escucharon los ruegos de los católicos se convirtieron en aquellos que eran perseguidos. Aunque simpatizaban con Hitler, pronto se encontraron padeciendo el odio que él tenía por todas las religiones, excepto por la adoración a sí mismo y al Tercer Reich. Entre los pastores que Lester había conocido en ese país, no había oído hablar de ninguno que hubiera sobrevivido a ese odio. Como muchos, ellos fueron engañados por las políticas de un gobierno que intentaba traer prosperidad y conveniencia a su pueblo a costa de la destrucción de sus almas. El tramo final. Dejando atrás la opresión de Alemania, el equipo de Lester y Howard se dirigió hacia el norte para terminar su viaje por el mundo para Cristo. En Noruega, a finales de la primavera, los hombres sintieron un refresco en sus corazones y espíritus por la profundidad del amor cristiano y el fervor entre los hermanos que conocieron allí. Encontraron el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo como una lluvia para limpiarlos del odio siniestro del comunismo y el nazismo en Rusia, Polonia y Alemania. En esta atmósfera de la presencia del Señor, él podía moverse poderosamente. Al cruzar la frontera hacia Suecia, estos predicadores recibieron continuamente bendiciones de los cristianos fuertes que habían conocido. El pastor Lewi Petrus fue el padre de la iglesia pentecostal en los países escandinavos. Durante 25 años, él había difundido el Evangelio de Jesús y el poder del Espíritu Santo en toda el área. Un fuego de avivamiento había encendido la iglesia por tantos años que las decisiones por Cristo llegaban cada semana. Los hombres disfrutaron de la dulce presencia del amor y el poder de Cristo que les mostraron los cristianos suecos. Fue un final poderoso y apropiado para un viaje glorioso. Durante su viaje misionero de 1 año y medio, Lester y Howard habían viajado más de 96.500 kilómetros, la mayoría de ellos por el interior de Asia. Habían utilizado 21 medios de transporte diferentes, desde aviones hasta mulas, y predicado a través de 64 intérpretes diferentes en 26 idiomas y dialectos distintos. A pesar de que esa fase en particular de su viaje había llegado a su fin, ambos hombres todavía estaban encendidos por difundir el Evangelio a los no alcanzados del mundo. Luego de un viaje fugaz de regreso a Londres, ambos volvieron a los Estados Unidos. A los 23 años de edad, Lester ya había ministrado más en 3 años que muchos hombres en toda su vida. Pero su increíble trabajo en el reino de Dios acababa de comenzar. Él y Howard luego se aventuraron a Sudamérica, y ministraron en Brasil y en otras partes del continente. Después, volvieron a Europa para visitar España y Francia antes de finalmente establecerse por un tiempo para enseñar en Inglaterra. Wigglesworth, el apóstol de fe y poder. Luego de sus primeros viajes juntos, Howard Carter tenía una gran cantidad de trabajo administrativo para ponerse al día en el Instituto Bíblico de Amstead, y Dios tenía otra cita divina esperando para Lester Sumrall. Como líder pentecostal reconocido en toda Gran Bretaña, Howard había organizado una conferencia de enseñanza en Gales. Honró al joven Lester con una invitación para que fuera el orador principal de la noche.
De acuerdo con la tradición de la conferencia pentecostal, Carter eligió a un hombre con un ministerio de enseñanza para hablar en la sesión de la tarde. Este hombre no era otro que Smith Wigglesworth, a quien hacía mucho tiempo se referían como el apóstol de la fe. Sandol se quedó sin palabras por la emoción de saber que estaría ministrando en la misma plataforma que él. Para deleite de Lester, Smith Wigglesworth había leído algunos artículos que él había escrito para un diario pentecostal. Este lo escuchó predicar el evangelio esa noche y luego lo invitó a visitar su casa en Bradford, Inglaterra. ¡Qué gran honor! Solo una semana después, el joven caminó hasta la puerta de entrada de Smith Wigglesworth y entró en un nuevo campo de entrenamiento espiritual en presencia del Señor. El apóstol de la fe era un hombre completamente dedicado al reino de Dios y a difundir la palabra. Tenía poco tiempo o interés en las preocupaciones del mundo y se concentraba únicamente en conocer más la presencia y el poder del Señor. Incluso se negó a permitir que Lester llevara un periódico a su casa, declarando que estaba lleno de mentiras de Hitler. Durante sus visitas, Wigglesworth le leía al joven capítulos de la Biblia en voz alta. Luego, pasaban una seria cantidad de tiempo embistiendo las puertas del cielo en oración. Cuando el apóstol oraba, la unción del Espíritu Santo siempre era fuerte en la habitación. Después de la oración, compartía testimonios de sus muchos años de caminar con el Señor, y Lester se sentaba y escuchaba, abrumado y llorando, mientras Wigglesworth hablaba de las bendiciones y los milagros de Dios. Por casi 2 años, el joven evangelista lo visitó regularmente en su casa. El hombre de 80 años podía orar por más tiempo y con más fuerza que Lester, aunque era más de 50 años mayor que él. Más tarde, este habló de Smith Wigglesworth diciendo que era un hombre poco convencional, abrupto, a veces, en su trato con los demás, pero con un corazón lleno del poder del Espíritu Santo. El apóstol creía en Dios y en la salud divina, y hablaba alegremente de su ritual matutino, diciendo: salto de la cama. Danzo delante del Señor al menos 10 o 12 minutos, bailando a alta velocidad. Salto de un lado a otro y corro por mi habitación, diciéndole a Dios lo bueno que es, lo maravilloso que es, lo feliz que me siento de estar asociado con Él y de ser su hijo. El paso de la unción. La fe de Lester se hizo más fuerte al pasar tiempo con Smith Wigglesworth, y él anhelaba enfocarse únicamente en Dios, al igual que este. Desafortunadamente, este tiempo especial no duraría mucho. Era el año 1939, y la agresión de Hitler en Checoslovaquia y Polonia estalló en la Segunda Guerra Mundial. Como Lester tenía una visa temporal durante el tiempo de guerra, el gobierno británico le informó que solo tenía 10 días para abandonar Inglaterra. Con mucho dolor, el joven se preparó para dejar a Howard Carter y a Smith Wigglesworth. Primero se despidió de este. Lester nunca olvidó el día en que él y este poderoso apóstol de la fe se encontraron por última vez en esta tierra. Mientras se sentaba en la sala de la familia Wigglesworth, Lester habló con lágrimas en los ojos de su gratitud. Agradeció los benditos momentos de oración en la presencia de Dios y la rica herencia que había compartido con las bendiciones de la fe. Cuando terminó su visita, el apóstol le pidió a el joven que se pusiera de pie porque quería bendecirlo. Lester describió aquel extraordinario momento de esta manera. Puso su mano sobre mí y me acercó hacia él, y dejé que mi cabeza se acercara aún más. Las lágrimas brotaron de sus ojos y corrieron por su rostro y cayeron sobre mi frente para correr por mi rostro. Mientras lloraba, dijo: «Oh, Señor, deja que toda la fe que está dentro de mi corazón esté en el suyo. Que el conocimiento de Dios que reside en mí también resida en él. Deja que todos los dones que funcionan en mi ministerio funcionen en su vida». Mientras ambos se quedaron allí llorando, Lester sintió que la maravillosa unción del Señor fluía del apóstol a su propio espíritu. Rápidamente, recordó a los profetas del Antiguo Testamento y cómo Dios le pasó a Eliseo la unción de Elías en el libro de 2 Reyes, ver 2 Reyes 2, 9, 15. El joven sintió una unción especial del Espíritu Santo, y una nueva autoridad para servir al Señor se movió en lo más profundo de su ser. Smith Wigglesworth había pasado su bendición espiritual a Lester Sumrall. Gloria a Dios por la gran manera en que usa a sus poderosos para ministrar en su reino.
Cuando Lester se despidió de Howard Carter pocos días después, de alguna manera sabía que se verían y reanudarían juntos el ministerio cuando la guerra terminara. El llamado América del Sur. Lester regresó a los Estados Unidos decidido a seguir viajando por el mundo con el mensaje del Evangelio. Ya no tenía a Howard Carter como su compañero, pero ahora el deseo de ministrar a los perdidos ardía aún más en su alma. Al enterarse de la gran necesidad del ministerio de Dios en Alaska, cruzó los Estados Unidos y se dirigió al frío y estéril extremo de América del Norte. Ministró allí durante varios meses, entristecido de que hubiera tan pocas iglesias y tantas tabernas. En aquella región, conoció a muchos que tenían una mentalidad independiente y endurecida ante las buenas nuevas de Cristo. También viajó brevemente por varias provincias de Canadá. Por primera vez, supo de la obra de una joven misionera, Louise Lyman, que acababa de dejar su Canadá natal para trabajar en Sudamérica. Esto despertó su curiosidad, pero no tuvieron la oportunidad de encontrarse. Cuando Estados Unidos entró en la guerra después del ataque a Pearl Harbor, Lester intentó alistarse en el ejército como capellán, pero fue en vano, no había lugar. En cambio, decidió seguir luchando en la guerra espiritual por las almas de los hombres mientras viajaba por México, América Central y América del Sur. Evitando muchas de las ciudades más grandes llenas de sentimiento antiestadounidense, él ministraba a los indios empobrecidos en las áreas rurales de cada país. Los amaba con la compasión de Cristo, y ellos respondían favorablemente al Evangelio de esperanza. Brujería. Como resultado de una mezcla de paganismo y catolicismo en América Central, Lester encontró mucha superstición. Predicó el Evangelio con poder y vio a hombres y mujeres liberados y sanados de diversas enfermedades. Serpenteando por Sudamérica en 1942, se encontró en la punta de Argentina. En 2 años, había viajado desde las partes más septentrionales de América del Norte hasta el extremo más meridional de Sudamérica, llevando la luz de Jesús a todas las naciones. Ahora, Dios tenía un nuevo camino para revelarle en su andar del ministerio. Cambió mi vida para siempre. Con casi 30 años, Lester había pasado los últimos 13 concentrándose en el poder del Señor para salvar a los perdidos. Había modelado su vida de acuerdo a la de Howard Carter, la cual describió diciendo: él no tenía tiempo para novias. Ni yo tampoco, hasta ahora. Aunque contemplaba un ministerio de toda la vida como soltero, tuvo un encuentro casual que cambió su opinión. En una boda en Buenos Aires, Argentina, Lester Sumrall finalmente conoció a Louise Lyman, la misionera canadiense de la que había oído hablar en Canadá y en toda Sudamérica. Lester compartía con frecuencia lo que ocurrió ese día. En una boda en Buenos Aires, nos encontramos cara a cara. Ella sonrió, y yo sonreí. Ese encuentro fue suficiente para cambiar mi vida para siempre. Louise estaba tocando el piano en la reunión, y aparentemente también había escuchado mucho sobre este evangelista. Después de esas sonrisas y de una presentación, la joven pareja pasó el resto del día conociéndose. Poco después de esto, se encontraron nuevamente el día de Navidad de 1942 en el hogar que hospedaba a Louise en Argentina. Sabiendo que Lester vendría, ella le había puesto un regalo sorpresa debajo del árbol de Navidad, en la casa de su pastor. Desde ese momento, comenzaron a intercambiar correspondencia mientras viajaban por separado y ministraban para el Señor en Sudamérica. Poco más de un año después, Lester le propuso matrimonio a Louise por correo. Le llevó más de un mes recibir su carta de respuesta diciendo que sí. Se habían encontrado solo esos 2 breves momentos, pero se habían enamorado mientras compartían sobre sus deseos ministeriales a través de sus cartas. La joven abandonó el campo misionero en América del Sur y regresó a su hogar en Canadá, y se casaron en la casa que ella tenía en Columbia Británica ese mismo año, en septiembre de 1944. Los recién casados, de 32 años, estaban listos para encender el mundo en llamas con las buenas nuevas de Jesucristo. Una luna de miel de 80.400 kilómetros. No había nada común acerca de estos recién casados. Después de una breve luna de miel en las cataratas del Niágara, Lester y Louise planearon juntos su primer viaje misionero. El resto del mundo todavía estaba envuelto en las batallas de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, los Sumrall regresaron a Sudamérica.
Para ambos, esta vez fue una luna de miel extendida de 80.400 kilómetros, donde predicaron y cantaron acerca del Señor en todo el continente donde se habían conocido y se habían enamorado. A través de su ministerio de cruzadas, viejo culto, y un sinnúmero de personas en América del Sur fueron que las almas alcanzaban la salvación y eran liberadas de los sanadas de sus enfermedades. Una oración de sanidad especialmente importante para Lester tuvo lugar en Puerto Rico. Allí, en condiciones de vida insalubres, su Louise contrajo una forma fatal de malaria. El médico estadounidense abandonó toda esperanza de verla levantarse de su lecho de enfermedad, y el evangelista quedó devastado. Su bella y finalmente esposa era más preciosa para él de lo que había imaginado, y estaba a punto de perderla tan pronto en su vida juntos. Arrojándose de rodillas en oración, le recordó a Dios su pacto de sanidad con su pueblo. Luego, puso las manos sobre Louise y oró por su divina recuperación de la malaria. Al cabo de unos días, su fiebre cesó, y pronto ella estuvo bien otra vez. Ese milagro despertó su fe por el mensaje sanador de Cristo. Predicaron con un renovado fervor del poder del Señor y su bondad hacia los que creen. Alcanzar ciudades para Cristo. Poco después del viaje de un año de luna de miel y misión, Louise descubrió que estaba esperando su primer hijo. A pesar de que la obra misionera siempre sería el deseo de sus corazones, los Sumrall decidieron establecerse en los Estados Unidos por un tiempo. Se mudaron a Springfield, Missouri, donde nació su primer hijo, Frank, en 1946. Como la guerra en Europa finalmente había terminado, Lester hizo un viaje muy esperado a Inglaterra. Allí, se reencontró alegremente con Howard Carter y vio personalmente la devastación en los países bombardeados de Inglaterra y Francia. Mientras ministraba en Europa, escuchó que el Señor comenzó a hablarle sobre una nueva obra de ministerio. Él se dio cuenta de que la manera de llegar a la mayoría de los países para Cristo era a través de sus grandes ciudades. En muchos países, el 60% de la población residía en las principales áreas metropolitanas. Dios le dio a Lester una clara visión para llegar a países con centros de evangelización establecidos en ciudades como Buenos Aires, Argentina y Manila, Filipinas. Cuando regresó a casa con Louise y Frank en los Estados Unidos, compartió entusiasmado sus ideas con las juntas misioneras de varias denominaciones, pero ninguna pensó que su visión fuera posible. Consideraron que la tarea era demasiado extensa y de gran alcance y, por lo tanto, le negaron su apoyo. Imposible. ¿Qué cosa es imposible con el Señor? Lester estaba asombrado y frustrado por la falta de fe en aquellos que no podían ver su visión. Quizás, aún no era el tiempo de Dios, porque South Bend, Indiana, había un fuego en el corazón de Lester por alcanzar a los perdidos del mundo, pero el llamado del Señor llegó fuerte y claro desde un lugar inesperado. Una pequeña iglesia en South Bend, Indiana, oró y creyó que Dios había llamado a Lester Sumrall para pastorear a su congregación. Al principio, él no iba a tomar la solicitud en serio. Una pequeña iglesia en Indiana. ¿Qué hay de los miles de millones de almas perdidas en las ciudades del mundo? Pero el Señor comenzó a hablar en lo secreto de su corazón, diciendo: nunca entenderás mi corazón si no pastoreas. Un pastor se involucra en los sufrimientos de la familia, entiende lo que significa ser pastor porque yo soy pastor. Fue una decisión difícil, pero Lester sabía que tenía que obedecer. Cuando llegó a la iglesia, observó que las instalaciones eran demasiado viejas y limitadas para su uso. Luego de convencer a la congregación de venderlas, pronto eligió una nueva ubicación en el centro de la ciudad. El edificio nuevo y más grande, que albergaría el Templo del Calvario, se construyó casi libre de deudas, debido a las milagrosas ofrendas que llegaron. El Señor trajo evangelistas conocidos como Oral Roberts a la nueva iglesia para que predicaran. En cuestión de meses, la pequeña congregación tenía un promedio de 2.500 asistentes en la escuela dominical, y todas las personas estaban creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Había salvaciones y sanidades de manera regular en el Templo Calvario a medida que Dios se movía entre su pueblo. La familia Sumrall también creció allí con el nacimiento de un segundo hijo, Stephen. En medio de todas estas maravillosas bendiciones, el llamado al campo misionero continuó ardiendo en el corazón de Lester. El clamor del corazón de Dios.
Durante un viaje misionero de corto plazo a Asia en 1950, Lester llevó a cabo una campaña de 3 días en Manila, Filipinas. A pesar de que habían pasado 5 años desde la Segunda Guerra Mundial, el país todavía estaba envuelto en un espíritu de tristeza. A lo largo de la cruzada, cientos de personas respondieron a la esperanza y la alegría que se encuentran en el Evangelio de Cristo. Cuando el evangelista se fue de la ciudad, se desesperó por la falta de un pastor que guiara a estas nuevas ovejas en su ausencia. Para su gran alegría, poco después de regresar a South Bend, el Señor lo llamó como antes y le dijo: «Lester, ¿irás a Manila por mí?». Y recordando la visión que había tenido hace mucho tiempo, de los perdidos en el camino al infierno, él respondió con entusiasmo con un sí. El templo del Calvario tenía una congregación próspera. Con el éxito de Lester, otro pastor podría haber sentido cierto orgullo por permanecer allí. Pero él sabía que el llamado de Dios era siempre fresco en su vida. Era hora de regresar al campo misionero. Con confianza, se separó de su congregación de Indiana, creyendo en que el Señor equiparía y nombraría un nuevo líder para la iglesia. El templo del Calvario pertenecía al Señor y no a Lester Sumrall. 22 días después de zarpar de San Francisco, Lester y Lois llegaron a Manila con Frank, un niño pequeño, y Stephen, un bebé. Desde una edad temprana, los niños Sumrall siempre serían parte del ministerio de su padre, aprendiendo y siendo testigos con sus propios ojos del poder de Dios para salvar y sanar. El Señor le había prometido al matrimonio Sumrall grandes milagros en las Islas Filipinas, y Lester no podía esperar para experimentarlos de primera mano. Romper las barreras. Imagine la decepción de Louise cuando caminaron por primera vez por Tondo, una de las zonas más pobres y descuidadas de Manila. El hedor en el almacén abandonado que serviría como su nueva iglesia era tan fuerte que no podían permanecer en el edificio por más de unos minutos. Tondo estaba demasiado lejos del centro de Manila para llegar a los millones que Lester tenía en su corazón. ¿Qué podría hacer el Señor en un lugar tan desfavorecido para ofrecerle al pueblo filipino libertad en Cristo? Dios había llamado a un hombre de gran oración a Manila. A pesar de estar tan decepcionado con el primer edificio de la iglesia, Lester sabía que su respuesta se encontraría en la oración ferviente, y que el Señor del universo les proporcionaría un lugar en el centro de la ciudad. La visión de su corazón era construir no solo una iglesia, sino también un centro de evangelización para llevar continuamente el mensaje de salvación a una audiencia cada vez mayor e incalculable de este mundo. Después de algunas semanas de oración, Lester fue llevado por el Señor a un lote que había sido bombardeado cerca del centro de la ciudad. Había quedado vacante desde el final de la guerra. Las cartas enviadas a los cristianos en los Estados Unidos fueron respondidas con donaciones por un total de $20,000 para comprar la propiedad. No mucho después de esto, el evangelista pudo comprar un hangar de avión desarmado. Quería volver a montarlo para construir la iglesia en la propiedad que había sufrido el bombardeo. Hay muchas cosas que Dios puede usar para su gloria cuando las personas piensan fuera de la caja de la iglesia, como lo hizo Lester Sumrall. Mordida por demonios. Lester y Louise habían recibido una provisión milagrosa para comprar la tierra y el hangar del avión, pero pasaron meses con trámites burocráticos y autoridades municipales ineficaces que imposibilitaban obtener los permisos de construcción necesarios. Luego, en las circunstancias más extrañas, el Señor abrió la puerta de par en par a la ciudad de Manila. El nombre de Clarita Villanueva, una chica de 18 años, de repente se convirtió en el más conocido de esta ciudad. En todos sus programas de radio, informaron la historia truculenta de una joven que había sido arrestada por vagancia. Fue encerrada en la prisión de Bilibid, mientras gritaba diciendo que 2 monstruos invisibles la estaban mordiendo a lo largo de todo el día. Para asombro de la policía, los guardias y los médicos de la prisión, efectivamente había marcas de mordiscos en su piel con verdugones rojos que sangraban cada vez que ella gritaba. Más de 25 personas, incluido un capellán católico de la prisión, dijeron que vieron evidencia de que había sido mordida por 2 seres invisibles. Entre lágrimas, Clarita describió a las criaturas, diciendo: uno es alto, malvado, oscuro y vestido de negro, y el otro es bajo y querúbico, con el pelo blanco como la nieve. Este último me hizo la mayoría de las mordeduras.
Lester estaba escuchando uno de esos programas de radio, y mientras el programa continuaba, escuchó la horrible tortura que esos seres invisibles provocaban en la niña que gritaba. Muy afectado, se volvió hacia Loise y exclamó: «La niña no está enferma, y los médicos están indefensos contra un enemigo así. Su grito es el grito de los condenados. Esa chica está poseída por el demonio». Él no pudo dormir la noche que escuchó esa transmisión de radio. Oró al Señor continuamente por la liberación para Clarita. Durante ese tiempo de oración, sintió que Él le hablaba a su corazón. «Si vas a la cárcel y oras por ella, yo la libraré». Lester era muy reacio a entrar en una situación tan caótica. Los doctores, las autoridades de la prisión y los reporteros ya habían creado una noticia llena de sensacionalismo. Sin embargo, al final, sabía que obedecería al Señor. Una batalla atroz. No era posible para Samrol ingresar a la prisión y ver a Clarita sin ayuda del gobierno. Fue a visitar a Leopoldo Coronel, el arquitecto que había dibujado los planos del nuevo edificio de la iglesia. Como este conocía bien al alcalde de Manila, pudieron conseguir una cita con él. Aunque requirió algo de persuasión, el alcalde y el médico de la prisión a cargo dieron su permiso para que Lester visitara a la joven. El doctor Mariano Lara, admitió a regañadientes ante aquel que, a través de todos sus años de práctica, nunca había creído en la existencia de una fuerza sobrenatural en el mundo. Sin embargo, dijo: «Reverendo, soy lo suficientemente humilde como para admitir que soy un hombre asustado». Lester tomaba la palabra de Dios muy en serio. Conocía las palabras de Jesús de Marcos 9:29, que dice que algunos demonios salen solo por medio de oración y ayuno. Desde que escuchó por primera vez la horrible transmisión de radio, había estado orando por la liberación de Clarita. El día en que iba a visitarla por primera vez, ya había estado ayunando por 24 horas y había pasado muchas horas solo en su sala de oración. Al entrar en la prisión de Bilibid, Lester supo que estaba entrando en una batalla de proporciones épicas que se libraría en los lugares celestiales. Recordó la confrontación entre Elías y los profetas de Baal en 1 Reyes 18. Al igual que en aquella batalla espiritual de antaño, sabía que los observadores en Manila verían el poder de Dios moverse y proclamarían que el Señor al que él servía era verdaderamente Dios. Ver 1 Reyes 18:39. Cuando Lester y el doctor Lara entraron a la prisión esa mañana, reporteros gráficos, médicos y varios observadores lo siguieron hasta la pequeña capilla designada para mujeres reclusas. El enemigo se burló de él porque estaba a punto de hacer el ridículo. Pero el pastor sabía que era hora de liberar a esta joven mujer de sus torturadores. Tan pronto como Samrol se encontró cara a cara con Clarita, ella comenzó a maldecirlo, a él, a Dios y a la sangre de Jesús. Decía todo eso en inglés, aunque no hablaba el idioma. Los demonios dentro de ella le estaban hablando a Lester, y le decían todo lo que podían. «Clarita, he venido para librarte de estos demonios en el nombre de Jesucristo», el Hijo de Dios afirmó. «No. No», gritó ella en respuesta. «Me matarán». Sin hacer caso de su miedo, Samrol clamó para que los demonios salieran de ella en el nombre de Jesús. E inmediatamente, la joven gritó porque los demonios la habían mordido en respuesta a su primera orden. Una santa audacia se apoderó de él, y, en lugar de encogerse de miedo, se lanzó a la batalla en el nombre de Jesús. Mientras los demonios continuaban maldiciendo al Señor, Lester usó las escrituras para hablar de la santidad de Dios y su poder sobre ellos en el precioso nombre de Jesús. Eventualmente, Clarita se calmó, y la guerra disminuyó. Los que observaban tenían lágrimas en los ojos, creyendo que la liberación había sido completada. Pero Samrol sabía que aún no había terminado. También sabía que se necesitarían más oración y ayuno antes de que se llevara a cabo la batalla final. Liberación completa. Lester estaba agotado. Sería necesario un día más de batalla para ganar esta pelea. Pasó el resto del día ayunando y en comunión con el Señor, sintiendo su presencia y asegurándose de que no había nada que temer. Los periódicos, tal vez malinterpretando su tensa apariencia, declararon que el pastor Samrol había sido derrotado por los demonios. Sin embargo, Lester sabía que la victoria de Dios estaba cerca. A la mañana siguiente lo recibieron buenas noticias en la prisión de Bilibid.
Clarita ya no había sido mordida desde la noche hasta la mañana. Había espectadores en la capilla de nuevo ese día, y él les pidió a todos que se arrodillaran en oración. Periodistas, médicos y funcionarios por igual. Ellos humildemente lo hicieron. Una vez más, Lester ordenó que los demonios se fueran en el nombre de Jesús, y esta vez la joven se relajó por completo. Se habían ido. Cuando le preguntaron, ella respondió que se habían ido por la ventana. Los periodistas y los funcionarios que se habían apiñado en la habitación, lloraban de asombro por Señor había hecho. Lo que una vez más, Satanás intentó salirse con la suya. Clarita gritó y los demonios parecían haber reaparecido. Decían que ella no les había pedido que se fueran. Una vez más, les ordenó que se fueran en el nombre de Jesús. Luego, Lester le explicó a la joven que ella tenía el poder por la sangre de Jesús para negarse a permitirles la entrada nuevamente. Esa noche, cuando intentaron por última vez atormentarla, la guardia le recordó el poder de la sangre de Jesús. Ella les ordenó que se fueran, y así lo hicieron. Nunca más regresaron. La victoria fue ganada. Clarita salió de la prisión poco después, y se mudó con una familia cristiana por medio de un arreglo de los Samrol. Un año después, se mudó de Manila a un pequeño pueblo filipino, se casó, tuvo hijos y vivió en paz cristiana. Puertas abiertas que ningún hombre puede cerrar. Dios tenía mucha ministración reservada para Manila a través de la liberación de esa joven mujer. El alcalde estaba tan agradecido por este milagro de Dios que le ofreció a Lester la ayuda que necesitaba con su nueva iglesia. En cuestión de horas, el pastor tenía los permisos de construcción necesarios para erigir el hangar del avión como su centro de evangelización, y sin cargo. La liberación de Clarita Villanueva fue el titular en todos los periódicos locales y en la radio. La gente de Manila estaba tan emocionada de escuchar del poder del Señor obrando en su vida que ya estaban maduros para recibir el Evangelio de Cristo. Buscando hacer un gran impacto durante este tiempo, Lester hizo una solicitud inusual. Pidió permiso para realizar una cruzada evangelística de 6 semanas en los hermosos jardines del Parque Roxas, en el centro de la ciudad. El alcalde estaba desconcertado, pero aceptó su petición. Durante la cruzada, con la ayuda del evangelista Clifton Erickson, miles de filipinos vinieron a escuchar la palabra de Dios. En una sola noche, 5,000 hombres pasaron al frente para hacer la oración de salvación. A medida que transcurrieron las semanas, la multitud aumentó a 60,000 por noche. Además de traer salvación, la mano del Señor se movió con sanidades entre ellos. La estrella de cine más popular del país llegó a la cruzada en una silla de ruedas y recibió sanidad. Después de orar en el nombre de Jesús, pudo caminar otra vez. La gente enloqueció de alegría, y su fe en Cristo se elevó a nuevas alturas. Un conocido abogado en el tribunal del centro de la ciudad había caminado con la ayuda de 2 muletas durante 12 años. Fue sanado por el poder de Dios y caminó sin ayuda por primera vez en años. Milagro tras milagro ocurrió cuando la gente recibió la palabra de Dios con corazones abiertos. Oral Roberts visitó Filipinas y realizó una reunión de avivamiento en la iglesia de Lester. El presidente de Magsaysay, de Filipinas, recibió a Oral y a Lester con los brazos abiertos en una visita a su oficina. Durante su reunión, afirmó enfáticamente: "En este país, hemos aprendido que Cristo es la respuesta". Así fue como Templo de Betel nació como una iglesia y centro de evangelización en el corazón de Manila. La visión inicial de Lester se había cumplido. Pastoreó la iglesia durante 2 años, y creció en número y fuerza espiritual. A medida que crecía, se empezaron a construir iglesias secundarias en otras ciudades filipinas. La familia Samrol también creció. Su tercer hijo, Peter, nació en Manila en 1953. Todo iba muy bien, pero, una vez más, el llamado de Dios llegó al corazón del evangelista. Es hora de irse a casa. Estados Unidos te necesita. Si te quedas aquí, te adorarán a ti y no a mí. Y entonces, una vez más, este peregrino de Dios, con lágrimas y alegría, dijo adiós a una obra que había dado a luz por el Espíritu Santo y se trasladó a la siguiente tarea del Señor. En Hechos 20, 37, 38, el apóstol Pablo dejó Éfeso mientras los efesios se le colgaban del cuello, derramando muchas lágrimas.
De la misma manera, miles de cristianos se apiñaban en el aeropuerto de Manila para despedirse con lágrimas de los Samrol, muchos llorando inconsolablemente. Lester prometió visitarlos todos los años, y mantuvo esa promesa hasta que cumplió 80 años. Hay millones de personas que viven hoy en Filipinas que fueron salvas gracias a la liberación de Clarita del poder del enemigo. Ese acto único abrió las puertas al Evangelio muy rápidamente. Después de esa experiencia, Samrol a menudo les recordaba a los demás: Dios puede hacer más en un minuto de lo que nosotros podemos hacer en 50 años. 20 años después de que Lester dejara Manila, su sobrino nieto, David Samrol, se convirtió en el pastor de Bethel Temple. Todavía hoy es una iglesia próspera en Filipinas bajo el ministerio de David. South Bend y más allá. Durante los siguientes 10 años, Lester Samrol dividió su tiempo de ministerio entre su renovado pastorado en South Bend, Indiana, y su inquebrantable llamado a ministrar a los perdidos en el extranjero. En 1956, sintió un llamado a Israel y se mudó con su familia a Jerusalén. En ese mismo año, se desató la guerra del Sinaí entre ese país y las naciones árabes. Lester creía que su familia estaba en medio de la voluntad de Dios, así que permanecieron en Jerusalén. Su amor por la Tierra Santa lo llevó a otro ministerio y, durante las siguientes 3 décadas, guió a miles de cristianos en sus visitas a Israel a través de su viaje anual allí. En 1957, Lester siguió el llamado del Señor a Hong Kong. Mientras él estaba fuera de la iglesia de South Bend, Morris Cerullo se convirtió en el pastor interino para dirigir el rebaño en Indiana. Samrol estaba emocionado de regresar a Hong Kong. Habían pasado más de 20 años desde que había ministrado con Howard Carter en esa próspera ciudad. Sabía en su corazón que era otra ciudad que Dios había elegido para que fuera un centro de evangelización. Por lo tanto, inauguró el Templo de la Nueva Vida en el 4º piso de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Los chinos acudían a él por montones para escuchar las buenas nuevas de salvación y sanidad a través de la sangre de Jesucristo. Había mucho que contarles a las miles de personas que habían sido bendecidas por el ministerio de Lester Samrol. Entonces, él y su esposa comenzaron la revista Cosecha Mundial para compartir el Evangelio a través de la palabra escrita. Lester comenzó a escribir libros en la década de 1930, iniciando con Aventuras con Cristo, sobre su viaje por el mundo con Howard Carter. Los Samrol continuaron produciendo libros, sabiendo que hacerlo era otra forma de alcanzar a los perdidos con el mensaje de Dios. El próximo centro de evangelización que sería construido estaría en Brasilia, Brasil. El latido del corazón de la gente podría ser alcanzado desde estos grandes centros. El evangelismo trajo a la gente a escuchar la palabra, y la enseñanza bíblica y el poder del Espíritu Santo los mantuvo creciendo en Cristo. Al ministrar en estos lugares, Lester imponía las manos sobre los enfermos y los veía sanar en el poderoso nombre de Jesús. Terminar el ministerio a los 50. Había pocas cosas en la vida que Lester Samrol disfrutaba más que un desafío. Cuando regresó a los Estados Unidos de su trabajo en el extranjero, no estaba seguro de la dirección a la que iría después. Era la turbulenta década de 1960, pero él sabía que el Señor quería hacer grandes cosas en su país y más allá para alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio. Un colega pastor, que no poseía la misma visión de victoria, saludó a Lester con estas palabras: Samrol, tienes más de 50 años, ya has terminado. Pero Lester no lo creía así. Fue directamente al Señor para pedirle su opinión sobre el tema. Dios le recordó la visión que le había dado varios años antes de que la familia Samrol abandonara Manila. Cuando Lester regresó a los Estados Unidos, debía llevar el mensaje de Cristo a los estadounidenses a través de la televisión. Aunque él tenía poca idea de dónde comenzar, sabía que era la voz del Señor, y entonces comenzó a moverse. En ese momento, todo lo que poseía era una pequeña casa y 4 hectáreas de terreno en South Bend. Una serie de milagros proporcionaron el préstamo y otros fondos necesarios para construir un edificio para el evangelismo mundial en su propiedad. Un poco abrumado por la idea de una estación de televisión, Lester comenzó comprando un canal de radio FM y salió al aire con el evangelio. Además, organizó una nueva iglesia en esa ciudad, llamada Bethel Temple.
Era una congregación independiente, que predicaba el evangelio completo, con unos 300 miembros. Luego, los Samrol comenzaron un ministerio llamado Casas de la Cosecha Mundial para orfanatos en diferentes partes del mundo. Poco después de esto, Lester lanzó Colegio Bíblico Cosecha Mundial para preparar a jóvenes ministros para el trabajo misionero en todo el mundo. En lugar de marcar el final de su ministerio, los 60 fueron años llenos del crecimiento del Evangelio de Jesucristo. También durante esos años, Howard Carter regresó a los Estados Unidos. Se había retirado del Instituto Bíblico de Amstead y había vuelto a América del Norte. Se había casado con una viuda y continuaba viajando, enseñando del poder y el bautismo del Espíritu Santo. Los Samrol tuvieron el placer de visitarlos y de ministrar con Carter y su esposa hasta la muerte de este, en 1971. El poder de la televisión. En 1972, Lester asistió a la Convención Nacional de Radiodifusores Religiosos en Washington, D.C. Mientras estaba allí, un hombre se le acercó para que comprara una estación de televisión en quiebra de 1 millón de vatios en Indiana. Aunque el pastor todavía sentía que era inadecuado, en su espíritu escuchó al Señor decirle fuerte y claro, «Sí». Así que firmó el contrato para pagar $1 millón una vez que la FCC aprobó la compra de la estación. $1 millón. ¿Dios realmente había dicho que sí? Dado ese paso de fe y firmado el contrato, el dinero comenzó a poco después de haber surgir de fuentes inusuales. Los cheques por montos de más de $50,000 llegaron a la recién formada Radiodifusión Lesea, emisora Lester Asociación Evangelística Samrol, provenientes de personas que Lester ni siquiera conocía. Para cuando la FCC dio su aprobación final para la compra, ya se había reunido todo el dinero para la estación de televisión. A pesar de que Pat Robertson tenía su propia red de radiodifusión cristiana desde hacía 10 años, con frecuencia Lester Samrol ha sido referido como el padre de la televisión cristiana. Fue la primera persona aprobada por la FCC para proporcionar transmisiones de televisión cristiana las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El 3 de noviembre de 1972, Radiodifusión Misionera de la Cosecha Mundial presentó su primera programación familiar del Evangelio. Era un programa de entrevistas llamado inicialmente Hoy con Lester Samrol, pero luego cambió a Cosecha Mundial, que aún se emite hoy. WHMV Televisión Canal 40 ha estado transmitiendo por más de 35 años, difundiendo el Evangelio de Cristo en el Medio Oeste. ¿Cómo alcanzar a todo el mundo? No había nada más importante para Lester Samrol que predicar a los perdidos en lugares que nunca habían escuchado el nombre de Jesús. Durante años, siguió el llamado para ganar 1 millón de almas para Cristo. Pero, a medida que la tecnología de transmisión creció en todo el mundo, su visión se amplió. En lo profundo de su corazón, él creía que no solo ganaría 1 millón de almas, sino 1 millón de almas por día para Jesucristo. Sus transmisiones de radio y televisión estaban llegando a millones, pero ¿cómo llegar a los miles de millones en China, Japón e Indonesia? Convencido de que estaba viviendo en los últimos días, Lester sabía que Dios quería que alcanzara naciones enteras para Cristo. Él no podía alcanzar los miles de millones de perdidos en el otro lado del mundo con sus estaciones de televisión o radio en los Estados Unidos, pero podía llegar a muchos de ellos a través de la radio de onda corta. En la Navidad de 1985, Lester Samrol lee la palabra de Dios en onda corta. La mayoría de la gente en China posee radios de onda corta. Cuando Lester presentó una solicitud al gobierno de los Estados Unidos para transmitir a China, recibió un permiso por 12,5 millones de vatios. La estación se instaló en una isla en el medio del Océano Pacífico y podía llegar a más de 3,000 millones de personas en el lejano oriente. Con la eventual incorporación de otras 4 estaciones de onda corta, Lesea Radiodifusión obtuvo la voz de transmisión más fuerte del mundo. Como fuerza motriz del ministerio, Lester nunca había olvidado su visión de la gente condenada de todas las naciones del mundo, gritando y arañando mientras caían en el abismo del infierno. Siempre recordaba las palabras que Dios le había hablado, de que la sangre de todos ellos estaría en sus manos, si no les llevaba el mensaje de la salvación por medio de Cristo. Desde el primerísimo momento de su ministerio, él le suplicaba al Señor por ayuda y le decía,
Escucho el clamor de 1.000 millones de almas. Ya a medida que Lester le era fiel, Dios continuó brindándole maneras ingeniosas de alcanzar a los perdidos. Transmitiendo al mundo entero a lo largo de la década de 1970, el ministerio de Lester continuó comprando estaciones de televisión adicionales a lo largo de los Estados Unidos. La palabra inicial que Dios le había dado a Lester era no solo tener una estación cristiana sino también una red, para que pudiera alcanzar a la gente en todas partes. En la década de 1980, se construyó una estación terrestre en los terrenos de UME Televisión, y LSEA pudo transmitir vía satélite las 24 horas, toda la semana. También en esa década se creó la primera de las estaciones de radio de onda corta, para ministrar a oyentes en Europa y Sudamérica. Para cuando LSEA Radiodifusión entró en el siglo XXI, había crecido hasta incluir 13 estaciones de televisión en los Estados Unidos. 2 canales satelitales que cubren los continentes enteros de África, Asia y Europa. 5 potentes estaciones de onda corta y 3 estaciones de radio FM. A través de los medios de LSEA Radiodifusión, más del 90% de la población mundial podía ser alcanzada con el Evangelio de Jesucristo. Un hombre con una visión de Dios y el cuerpo de Cristo caminando junto a él en fe pueden llevar el mensaje de salvación a través de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Una rama más. Era el año 1987. Lester Sumrall tenía 74 años. Tuvo un bendecido matrimonio de 43 años con Louise, el amor de su vida. Sus hijos y sus familias estaban en el ministerio junto a él. Frank era su copastor en el recién construido Christian Center, de 3.500 asientos. Sterpen manejaba todos los detalles administrativos del ministerio. Su hijo más joven, Peter, tenía la supervisión de la división de radiodifusión. Lester todavía estaba predicando en todo el mundo, llegando a 20.000 líderes de grupos celulares en la Iglesia del Evangelio Completo de Yoido en Seúl, Corea, a 4 millones de personas a través de transmisión de la cosecha mundial de South Bend, Indiana, y a cientos más a través de giras anuales a la Tierra Santa. Su vida fue rica y plena, pero el Señor no había terminado con él todavía. Viajó a Denver, Colorado, para hablar con un grupo de pastores sobre la nueva estación de televisión LSEA que pronto estaría en el aire. Cuando la noche tocaba a su fin, un caballero se acercó a él desde el fondo del salón. Con calma, el hombre declaró que tenía un mensaje para Lester del Señor. Su respuesta no fue muy cálida. Estaba más que acostumbrado a escuchar al Señor por sí mismo. Sin embargo, el caballero continuó con una palabra profética. Su vida es como un árbol plantado en Dios. Su vida es un árbol, y hay ramas en su árbol. Su primera etapa de evangelismo, cuando era un hombre joven, es una rama en su árbol. Sus ramas misioneras dieron mucho fruto y aún lo hacen. Su iglesia es una rama. Su ministerio de televisión es una rama. Su ministerio de radio es una rama. Tomando aire de manera profunda, continuó. Así dice el Señor, una nueva rama brotará de su árbol de la vida. Será más grande que todas las otras ramas. Llevará tanto fruto que se sorprenderá. No sabiendo a ciencia cierta el significado del mensaje, Lester sí estaba seguro de que era demasiado viejo para nuevas ramas. ¿Qué podría significar? Revelación en Jerusalén. Unas semanas más tarde, Lester estaba en Jerusalén conduciendo su gira anual en Tierra Santa con un gran grupo de creyentes. Una noche, el Señor lo despertó justo antes de la medianoche con una nueva visión del ministerio. Lester escuchó la voz de Dios en su corazón. Una de mis mayores preocupaciones es que mi propio pueblo, parte de mi iglesia, no sufra la muerte por inanición antes de que yo regrese. Los alimentarás. Para ellos, será un suministro de alimentos angelical. Para ellos, será un milagro. Durante 5 horas, escuchó el corazón del Señor mientras hablaba del sufrimiento en gran parte de su iglesia en todo el mundo. Había tanta hambre devastadora en el mundo, especialmente en las áreas arrasadas por la guerra. Si Lester obedecía, Dios le proporcionaría los medios para transportar la comida desesperadamente necesaria al interior de muchos países. El objetivo era eludir la burocracia gubernamental de las naciones del tercer mundo y poner los suministros, alimentos y ayuda directamente en manos del pueblo de Dios a través de los pastores locales. El Señor habló.
Distribuirás la comida solo a través de mis iglesias, en todo el mundo quiero que alimentes a mi pueblo que lo había elegido a él. Su respuesta fue clara. Tú has predicado está hambriento. Cuando Lester le preguntó al Señor por qué en 110 naciones, y amas a todas esas personas. Quiero utilizarte para alimentarlos. A las 5 de esa mañana, en la Tierra Santa, Samrol respondió al llamado de Dios una vez más. Lo haré, Señor. Durante el año siguiente, se produjo una increíble serie de milagros para llevar la primera carga de comida a un pueblo hambriento. Lester se dio cuenta de que el ministerio necesitaba tener su propio avión para llegar al interior de los países, donde se producía la mayor escasez de alimentos. Descubrió que el mejor tipo de avión para esa misión era el C-130, un avión de transporte militar. Pero cuando declaró que iban a encontrar un C-130 usado para comprarlo para el ministerio, se rieron de él. El milagro número 1 fue encontrar un avión usado en excelentes condiciones. Una vez que se logró esto, se tuvo que reunir la cantidad de dinero del precio de venta de $1,5 millones. Finalmente, tanto el Departamento de Estado de los Estados Unidos como la Comisión Federal de Aviación tuvieron que aprobar la compra de un C-130 por parte de un cristiano. Nadie pensó que el último obstáculo podría ser superado. Pero con un sello extra de aprobación por parte de la administración de la Casa Blanca, ambas solicitudes fueron aceptadas. En cuestión de meses, la primera carga de alimentos se envió en avión a Guatemala y se entregó directamente a un misionero local. El avión pudo aterrizar en una pista de aterrizaje de tierra en las montañas, donde se necesitaba desesperadamente la comida. El C-130, apodado Avión de la Misericordia Zoe, se utilizó incluso por más de 2 meses para llevar suministros de ayuda a los sufridos kurdos, después de la Operación Tormenta del Desierto. La misión fue un éxito. Rápidamente, el Señor multiplicó la obra. Dios trajo a un hombre de negocios cristiano llamado Don Tipton y lo puso en el camino del Lester. Tipton era propietario de un gran buque de carga, al que llamó Espíritu, y lo destinó a la tarea de llevar comida, ropa y medicamentos a los necesitados, bajo la dirección de Samrol. Donde hubiera puertos amistosos y lugares a donde se pudiera distribuir comida desde el barco de carga, Don estaba allí. Para Lester Samrol, este fue el mayor paso en su ministerio. La SEA Global alimenta a los hambrientos. Esta última rama en el árbol de su vida era alimentar a los hambrientos en todo el mundo, mientras el Señor proveía para las necesidades, principalmente a través de donaciones recolectadas en iglesias de los Estados Unidos. Trabajó en este último proyecto con gran pasión hasta el final de su vida. Se deleitaba en que el pueblo de Dios en un lugar de abundancia se hubiera convertido en la respuesta a las oraciones de su pueblo en los lugares de necesidad. Un legado para los pastores jóvenes. En sus últimos años, Lester se convirtió en un autor prolífico, y escribió muchos libros para el beneficio de los pastores jóvenes. Generosamente, daba de su tiempo para predicar en cualquier parte del mundo cada vez que otro consiervo se lo pedía. No importaba si había 30 o 3,000 personas para escucharlo. Él no estaba allí por la audiencia. Estaba allí para beneficiar a aquel pastor. Cuando llegaba a algún lugar, insistía en ser recogido por el pastor local. No tenía interés en pasar tiempo con nadie más. Mentoreado por Lester Samrol. En esos años finales, tuve el privilegio de poder reunirme con regularidad con el Dr. Samrol. Al principio, él me preguntaba, ¿qué preguntas tienes? La primera vez, le dije que no tenía ninguna pregunta. Él, bruscamente respondió, nunca vuelvas a mí sin preguntas. No pierdas mi tiempo. Estoy ocupado. Me aseguré de no perder su tiempo nunca más. Pronto descubrí que tenía una capacidad increíble para responder preguntas complejas con unas pocas palabras de preciosa sabiduría. En una de nuestras sesiones, advirtió, como pastor, tendrás pocos amigos de verdad en la comunidad. Si tu iglesia es más pequeña que las de otros pastores, harán cualquier cosa para ayudarte. Si tu iglesia es del mismo tamaño que las suyas, comenzarán a hablar sobre tus fallas. Cuando tu iglesia sea más grande, recopilarán información para usarla contra ti. Cada vez que terminábamos, el Dr. Samrol decía, ven aquí. Te bendeciré antes de que te vayas.
Luego, me ponía la mano en la cabeza y, con una voz de autoridad, pronunciaba una declaración de 2 palabras. Sé bendecido. Lo hacía cada vez que estaba con él. Esa era su forma. Él me decía cuándo venir y cuándo partir. Una vez se refirió a 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro en vasijas de barro. Me dijo que los pastores, a menudo, se concentran en el tesoro e ignoran el vaso. Me advirtió que si el don y la vasija no cooperan, los ministerios terminarán en desastres tales como el divorcio, la enfermedad o el fracaso moral. Luego, me preguntó si yo estaba predicando por dinero o por las almas, por rostros o por signos de dólar. Si no estás predicando por las almas, decía, te has vendido a Mamón. Luego de terminar nuestras sesiones, con frecuencia me sentía incómodo. Pronto descubrí, sin embargo, que nuestro tiempo juntos era muy parecido a un proceso descrito en las Escrituras. El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Proverbios 27:17. El Señor me habló y me sugirió que aquellos lugares en los que me sentía inseguro eran mis lugares de debilidad, con necesidad de ser afilados. El Dr. Samrol me enseñó que estar en presencia de la autoridad y la grandeza pondría de manifiesto mis inseguridades, no por algo que él me estuviera haciendo, sino porque esas eran áreas en mi vida que necesitaba abordar y fortalecer. No pasó mucho tiempo antes de que me enamorara de su franqueza. Una vida de obediencia. Desde el momento de su dramática conversión y su sanidad de la tuberculosis a la edad de 17 años, hasta que se fue a su hogar para estar con Dios, a la edad de 83 años, Lester Sumrall vivió una vida de obediencia. Pasó horas buscando la voluntad del Señor y aprendió a escuchar su voz con seguridad. Para él, la fe era una peregrinación con Dios. Él simplemente se desprendía de todo y decía, Señor, haz tu obra en mí. Estoy caminando contigo. Cuando dejó su pastorado para ir a ministrar en Manila, habló acerca del dolor de separarse de aquellos a los que había llevado a Cristo. Sin embargo, lo hizo por obediencia al llamado de Dios. Años más tarde, escribió que si el Señor le pedía que se fuera una vez más, dejando sus estaciones de televisión, su gran iglesia y sus oficinas internacionales, lo haría sin perder una sola noche de sueño. ¿Por qué? Porque, para Lester Sumrall, la fe era el camino de la vida misma. ¿Estaba dispuesto a ir con Dios? Abraham lo estaba, y se convirtió en el padre de la nación más grande que jamás haya existido, la nación del pueblo de Dios. Lester también estaba decidido a caminar en fe. Él siempre estaba listo para mudarse a un nuevo lugar en el Señor. Nunca tuvo miedo de que el Espíritu Santo lo guiara en una nueva dirección, siempre y cuando fuera confirmada en la palabra de Dios. Cuando estudió todos los poderosos movimientos del Señor en la historia cristiana, concluyó enfáticamente, si hubiera vivido durante el tiempo de Martín Lutero, me habría convertido en luterano, porque ellos eran los que llevaban la bandera del Señor. Si hubiera vivido en los días de John Knox, me habría unido a los presbiterianos, porque ellos llevaban las llamas del avivamiento. Si hubiera vivido en los días de John Wesley, me habría unido a los metodistas, porque allí era donde Dios se estaba moviendo. Si hubiera vivido en el tiempo en que el Ejército de Salvación fue fundado por William Booth, me habría unido a ese grupo, me habría ido a las esquinas de las calles y habría tocado un cuerno por Jesús, porque lograban hacer que la gente se salvara. Quiero estar donde se derrama la bendición de Dios, donde la unción sobre las personas. En mi última visita al Dr. Sumrall, me dijo, fuiste el único que me preguntó acerca de los grandes predicadores antiguos que conozco, que han sido olvidados con el tiempo. Me preguntaste sobre sus historias y sus vidas. Esto es importante, Roberts. Es tu unción. Debes mantener estas historias con vida. Son importantes para los desconocidos. Estas historias inspirarán a los grandes desconocidos de las generaciones futuras. Incluso ahora, hay predicadores grandes pero desconocidos que están agonizando por el proceso de toma de decisiones. Están luchando por ingresar o no al ministerio y matar una carrera de negocios, de medicina o de derecho. Ellos necesitan escuchar estas historias. Necesitan saber que una vida de fe sí funciona. Cerca del final, despertó después de estar en coma durante varios días. Al ser instrumento de sanidad de la vieja escuela, nunca se sintió cómodo con la presencia de médicos y en hospitales.
Desde aquella visión celestial en su lecho de muerte tantos años atrás, siempre supo que tenía que seguir predicando para mantenerse con vida. Permanentemente fiel a su vocación, había predicado hasta su última semana. El 28 de abril de 1996, solo unos días después, Lester Sumrall regresó a su hogar para estar con el Señor Jesucristo, dejando atrás un poderoso ministerio que todavía hoy está llevando almas perdidas al reino de Dios. 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 Reino de Dios.